presento la ponencia, la ponencia. O sea, os presento y hacéis la ponencia. Ah, perfecto. Me parece bien, porque si no luego son muchos nombres y se mezcla todo. Sí, así está más contextualizado en cada uno. Y así hay como un parón entre cada charla. Vale. Muy bien, Mercedes. Se quedar con razón. Muy bien. Ya está. Es la última del curso. Hola. Buenos días a todos y a todas. Después del paroncito del café, que seguro que nos ha sentado bien, pues seguimos con esta mesa redonda súper interesante. Es un placer poder contar en esta mesa con tres grandes profesionales con una amplia trayectoria en el tema que hoy nos ocupa: violencia sexual y uso de drogas. Ellas nos van a hablar desde diferentes ámbitos sobre investigaciones y experiencias con perspectiva de género. Gracias a las tres por estar aquí y por compartir con nosotros vuestro trabajo y vuestra experiencia. En primer lugar va a intervenir Ana Burgos con la ponencia Violencia sexual, fiesta y drogas. Después intervendrá Ana Macías, que hablará sobre violencia sexual y adicciones en mujeres. Y para finalizar, Olga Torrano, con violencia sexual en la infancia y adolescencia y proyectos de medicalización. Bueno, pues empezamos contigo, Ana. Voy a decir un poquito de tu larga experiencia y tu gran saber, pero bueno, así unas líneas, ¿vale? Ana es licenciada en periodismo y en antropología social y cultural. Está especializada en relaciones de género, violencias sexuales y uso de drogas. Se ha dedicado y también se sigue dedicando a la investigación, a la docencia y a la comunicación. Y actualmente desarrolla su labor en Fundación Salud y Comunidad, donde coordina la inclusión de la perspectiva de género en estrategias preventivas de los usos problemáticos de drogas. También trabaja en el proyecto Malva y en el Observatorio Noctámbulas para la prevención de violencias sexuales en contextos de ocio nocturno. Y si no fuera poco, además, pues participa en el grupo motor de la Red Estatal de Género, Drogas y Adicciones y en la Comisión de Expertas en Género y Adicciones de la UNAD. Bueno, pues cuando quieras, Ana. Pues muchas gracias. No sé qué micro... ¿Este? Es verdad que se escucha eco, ¿eh? Es un poco... Pues ahora lo escucháis bien. Vale. Vale, pues muchas gracias por la invitación al proyecto Malva, en el cual trabajo también con María, con Uche en el Departamento de Prevención. Y muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Y Ana y Olga, es un placer compartir mesa con vosotras. También gracias a las ponentes de la mesa inaugural y a Patricia Martínez. Y, por supuesto, a María Geber, que se ha currado un montón la organización de esta jornada. Bueno, os voy a contar... Vale. Si puedes pasar, va a ser así todo el rato, ¿vale? Lo de si puedes pasar la diapositiva. Bueno, os voy a contar de dónde surge el Observatorio Noctámbulas. Es un proyecto de Fundación Salud y Comunidad con sede en Barcelona, pero de alcance estatal, aunque trabajamos sobre todo en Cataluña, que nace en 2013 ante la necesidad de investigar una realidad hasta el momento naturalizada, silenciada y nada o muy poco abordada desde las políticas públicas, ¿no? Solo el movimiento feminista era el primero, el movimiento pionero en politizar las violencias sexuales, en generar los primeros protocolos, los primeros puntos violetas, pero en política pública no teníamos nada en ese momento, ¿no? Que era la violencia sexual en el ocio nocturno y con presencia de sustancias. Comenzamos nuestro trabajo investigando las dinámicas que adoptaban las agresiones en estos contextos. Realizamos 5 informes del año 2013 al 2018 y jornadas divulgativas. Ya llevamos 11 jornadas también anuales divulgativas específicas sobre violencias sexuales y uso de drogas. Y bueno, cada informe nos centrábamos en un tema, por ejemplo, en relatos mediáticos, nos hemos centrado en abordaje jurídico-legal, en abordaje médico-sanitario, en el urbanismo con perspectiva de género, ¿no? Como también estaba condicionando las dinámicas de violencia sexual en contextos de ocio. Y bueno, y a partir del año 2017 y sobre todo por la mediatización del caso de la violación múltiple de Pamplona, hubo como un boom de demandas por parte de administraciones públicas, algunas con más compromiso, otras con menos,
menos, ¿no? Pero bueno, en Cataluña, digamos, como que muchos ayuntamientos, y eso también es una buena noticia, se vieron obligados por diferentes cuestiones a generar instrumentos de abordaje de estas violencias sexuales, ¿no? Por lo cual empezaron a demandarnos muchísima formación y muchísima asesoría para generar políticas públicas. Y aquí nace toda el área de consultoría de nuestro observatorio. Me desconcentro mogollón porque la gente está llegando súper tarde. Bueno, pues que estoy así al principio, ¿no? Y está entrando todo el mundo ahora. Pero bueno, entonces comienza el área de consultoría y hoy tenemos como un área que es más de observatorio de violencia, donde realizamos investigaciones, que os voy a presentar una investigación sobre discursos mediáticos alrededor de las violencias sexuales con presencia de drogas y las situaciones de sumisión química, y otra área de consultoría, como os decía, en política pública, en la que hacemos formación a técnicas municipales, jóvenes, personal educativo, sanitario, de urbanismo, de seguridad. Elaboramos materiales de apoyo técnico, sobre todo para administraciones públicas, pero también para locales de ocio privado, entidades y también medios de comunicación. Elaboramos campañas preventivas y de sensibilización. Tenemos proyectos de prevención entre iguales, donde son las propias y propios usuarios del ocio nocturno quienes son los agentes detectores de violencia sexual. Dinamizamos Punto Violeta, asesoramos a locales de ocio privado. Tenemos un proyecto orientado al ocio privado, tenemos un consultorio jurídico telefónico y también vía mail y WhatsApp, y participamos en un montón de redes catalanas, españolas y europeas a través de proyectos como Sexy Free Night, Act to Protect. Bueno, son proyectos europeos de abordaje de las violencias sexuales en estos contextos. Vale, os cuento también qué puntos de partida tenemos en el observatorio. Nosotros trabajamos con 3 ejes de análisis. María. Vale, perdón, es que eso. Vale, analizamos 3 dimensiones del fenómeno, que una tiene que ver con los usos de drogas, otra tiene que ver con la articulación de los propios espacios de ocio nocturno a nivel material y a nivel simbólico también, y otra tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Cuando hablamos de usos de droga, que ya lo ha explicado un montón Patricia, pero así resumiendo y aterrizándolo en qué dinámicas se dan en violencia sexual y en ocio nocturno, el consumo, sobre todo el consumo problemático, pero también el consumo de drogas ilegalizadas, por ejemplo, está asociado a la asunción de riesgo, ¿no? Lo cual es una atribución, una característica propia de la masculinidad tradicional, ¿no? Pero supone un desvío de la feminidad, ¿no? Las mujeres, digamos, que transgredimos ciertas normas de género cuando consumimos, lo cual comporta un castigo social cuando reciben violencia y han consumido, ¿no? A nosotras nos gusta hablar mucho de, para los hombres es un exceso de masculinidad, ¿no? Ese consumo es un bala perdida, se le ha ido de las manos. Sin embargo, para las mujeres es un desvío, ¿no? Esta idea de exceso y de desvío de la feminidad, ¿no? Pues ella es una mala mujer, se lo iba buscando, es una mala madre, es una viciosa, es una fracasada, es una patética, es una irresponsable, ¿no? Un montón de atribuciones de imaginarias sociales que tienen un fuerte sesgo de género y que se basan en la penalización de las mujeres por el hecho de serlo, no tanto por el hecho de consumir, pero cuando hay consumo pues pasan cosas específicas que ya se han explicado, ¿no? Entonces, en el ocio nocturno, el uso de droga está funcionando como un legitimador de las violencias sexuales, primero porque estamos mirando a la sustancia y a las dinámicas de ocio y no estamos mirando a la estructura de género que sostienen la violencia, por lo cual estamos desviando el foco de análisis y estamos naturalizando el ejercicio de la violencia sexual. En el momento que nos fijamos en la sustancia, nos fijamos en el contexto propiamente como causa, aunque sea el caldo de cultivo, como causa de las violencias sexuales, estamos mirando a un lugar donde se supone que, bueno, las violencias sexuales parece que existen per se y que son los consumos las que las salen, ¿no? Las que las, digamos, hacen florecer, ¿no? Cuando la violencia sexual es una consecuencia del sistema sexo-género, ¿no? Entonces, para ellos, el uso de drogas funciona como un atenuante y para ellas como un agravante, ¿no? Cuando un hombre, un agresor, ha consumido sustancias, decimos muchas veces, pues no sabía lo que hacía, estaba borracho, iba drogado, esto pasa, la fiesta es así, ¿no? Hay una suerte de normalización, de naturalización de la violencia y de justificación de los agresores. Sin embargo, cuando las mujeres consumimos y sufrimos violencia sexual, hay pues este mensaje de te has puesto en riesgo, si sabes cómo te pones, para qué sales, por qué vas a hablar por la calle, por qué consumes, ¿no? De hecho, nosotras desarrollamos muchísimas estrategias relacionadas con el control de los consumos para evitar sufrir violencias sexuales, ¿no? Yo hago siempre una dinámica con las chicas, ¿no? De ¿qué hacéis cuando salís de fiesta? Uy, ahora
Bueno, que sí que hay eco. ¿De qué hacéis cuando salís de fiesta para evitar ser molestadas o agredidas, ¿no? Me hablan de mogollón de estrategias que tienen que ver con la planificación de los itinerarios de los recorridos por el espacio de ocio, por los espacios urbanos. Me hablan de estrategias sobre modificación de su propia vestimenta, ¿no? Pues hoy no me pongo la minifalda porque no quiero gresca, como si la minifalda además provocara alguna cosa, ¿no? Como también decía Patricia, el caso Pélico, ¿no? Nos da una muestra visible de que ni es la minifalda ni es por donde vayamos, sino es que es el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal lo que nos está poniendo en riesgo continuamente, ¿no? Y otra de las estrategias es ver qué consumo. No me pongo muy pedo, no mezclo sustancias, que no mezclar sustancias está muy bien, ¿eh? Pero lo que no está bien es hacerlo para prevenir, evitar violencias sexuales. ¿Sí? Otro de los ejes en los que nos centramos, que también supone una sanción de género a la noche, es el espacio de ocio nocturno, ¿no? Según la división tradicional de los espacios, las mujeres pertenecemos al espacio doméstico, ¿sí? Y los hombres dominan el espacio público, ¿no? En esta dicotomía de género. Y este hecho sigue operando en la exclusión de las mujeres y en las sanciones cuando lo ocupamos, ¿no? Esto muchas veces la gente dice, no, esto es muy antiguo, esto ya no pasa. Primero, yo, que soy de un pueblo muy pequeño y como muy así muy tradicional, yo nada más que voy a la plaza del pueblo, solo es la plaza del pueblo un martes por la tarde y hay un montón de señores mayores paseando. Las mujeres están cuidando, están en el mercado, están haciendo otro tipo de cosas, ocupamos los espacios de manera diferente. Y además, aunque estemos ocupando el espacio público, se dan una serie de sanciones, ¿no? Una paradigmática, por ejemplo, sería el piropo, el acoso callejero, ¿no? Lo que hemos llamado piropo, que también es una manera de eufemizar, ¿no? Es un eufemismo a una dinámica de poder, ¿no? El piropo no tiene como función favorecer una relación sexual, no es una estrategia de ligue, ¿no? No ha pasado nunca que un tío por la calle te diga, ¡hey, guapa, ¿dónde vas tan solita? Y tú le digas, pues mira, estoy aquí aburrida, me voy contigo a follar, ¿no? No ha pasado eso nunca en la vida, ¿no? El piropo es una estrategia de control, de disciplinamiento y de marcaje de a quién pertenece el espacio público, ¿no? Cuando trabajo con adolescentes también le pongo el ejemplo, pues, del perro, ¿no? Que hace pipí en una farola, ¿no? Como una manera de decir, este espacio es mío, este espacio me pertenece y tu cuerpo es invadible y te lo voy a hacer saber en el espacio público, ¿sí? También hay, en el espacio de ocio nocturno hay una combinación muy extraña, ¿no? Que también has nombrado tú en un momento, entre una alta permisividad, un silenciamiento y un alto grado de impunidad, ¿no? Porque la noche parece como que, bueno, pues que es un riesgo inherente a la noche. Salimos de fiesta, pues igual te tocan el culo, pues igual un tío es un poco baboso, pues igual es un poco un pesado. Son estrategias que cada vez menos afortunadamente, pero todas las que tengáis, seáis un poco más pureta, cuando salíamos hace, no mucho, 10, 15, 20 años, eso era como algo inherente era un riesgo que sabíamos que íbamos a asumir y íbamos desarrollando las estrategias que buenamente podíamos, ¿no? Que tenía mucho que ver con el control de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y con la evitación de las violencias sexuales. Entonces eso, hay también como un fuerte silenciamiento y un cuestionamiento enorme de las mujeres cuando denuncian violencias sexuales. Pues en verdad tú es que tú querías, pues que sé que ibas tonteando con todos los tíos, ¿no? Es que te estabas habías quedado con un tío desconocido por Tinder, ¿cómo te pones en riesgo así? En fin, hay una serie de estrategias que van silenciando, negando y naturalizando las violencias sexuales. Pero paralelamente tenemos un relato de alarma social. No vayas sola, no vayas por esa calle, no cojas un caramelo desconocido, ¡jope! Si no pasaba nada, ¿no? Si yo estaba mintiendo. Y paralelamente hay esta alarma social, ¿no? Y esto es lo que Nerea Barjola, que no sé si la conocéis, que os animo a seguirla, que es una politóloga vasca que escribió un libro sobre el caso Alcácer. Ella hablaba como en el caso Alcácer, ¿no? En el caso del asesinato de 3 niñas en el año 92 y sus cuerpos aparecieron con signos de tortura sexual y asesinados en el 93, se desplegó toda una serie de discursos, de narrativas mediáticas que, aparte de ser morbosas, amarillistas, espectacularizantes, estaban poniendo el foco sobre el comportamiento de las mujeres. Era un mensaje de pedagogía y de domesticación a las mujeres sobre lo que podíamos y no podíamos hacer en el espacio público, ¿no? Yo tenía 13 años, como la autora de este libro, se llama Microfísica sexista del poder, os lo recomiendo un montón. Y teníamos la misma edad, ¿no? Y ella habla de cómo pues dejamos de hacer autostop, dejamos de ir solas por la calle, o sea, como que nos pasaron un montón de cosas que tenían que ver con el disciplinamiento y el control, ¿no? Nerea Barjola define la disciplina del terror sexual como una narrativa alarmista que presenta el espacio, en este caso el espacio público, el espacio de ocio, como un espacio de peligro esencializado, como hay un peligro, no es consecuencia de todo un sistema social y una estructura, ¿no? Como un espacio de alerta o de miedo para las mujeres. Y esta disciplina, este relato del terror, tiene como objetivo controlar,
controlarnos, someternos y explotarnos y marcarnos pautas de comportamiento y, por tanto, limitar nuestra libertad, ¿no? Por un lado, no pasa nada, no es para tontos, no tienes credibilidad, y por otro lado, ten cuidado, no vayas sola, no salgas a la calle, ¿no? Entonces, a veces dices, jope, estoy teniendo mogollón de cuidado, después no me creen, ¿cómo qué hago, no? ¿Cómo me voy moviendo entre estas dos arenas? Y por último, trabajamos la dimensión de la sexualidad. El espacio, se me olvidó decirlo, pero también por visibilizarla, cuando trabajamos los espacios con perspectiva de género, trabajamos con una cooperativa catalana de urbanistas, arquitectas y sociólogas feministas que trabajan sobre la ordenación, la planificación urbana con perspectiva de género. Es súper interesante, ¿no? Y analizan cómo los espacios no solo no están bien iluminados o no tienen una señalización que favorezca la percepción de seguridad, sino que están construidos para un modelo de varón blanco, heterosexual, en fin, como que hay toda una serie de miradas sobre la propia ordenación urbanística que no están teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y también de personas migrantes y otras intersecciones, ¿no? Y os recomiendo mucho su trabajo. Su web es .6, como punto sin la O, .6.org. Bien, el tercer eje de análisis es el de la sexualidad, ¿no? La sexualidad, como sabréis, hegemónicamente, ¿no? Está construida de manera profundamente binaria, jerarquizada, patriarcal y muy heterocentrada, ¿no? A los hombres, de manera hegemónica, de nuevo, se les presupone el dominio, el ser sujetos activos de placer o la irrefrenabilidad sexual, ¿no? Y a las mujeres, la pasividad, la receptividad, la complacencia o el satisfacer deseos de los otros, ¿no? Y eso va a marcar mucho cómo se producen y, sobre todo, qué significados le damos a las violencias sexuales, porque cuando naturalizamos estos roles identificamos sexualidad con violencia. La violencia sexual, después voy a acabar con, no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el poder. Cuando prevenimos violencia sexual no tenemos que prevenir sexualidad, tenemos que prevenir machismo. ¿Sí? Y eso es súper importante trabajarlo, ¿no? Rita Segato, siempre, que es una antropóloga argentina, con la que disiento muchas cosas, pero con otra me parece muy interesante, ella siempre dice que la violencia sexual no tiene nada que ver con el sexo, que la sexualidad es el móvil y el canal es la dominación. Quien agrede no lo hace para obtener placer sexual, sino placer en la dominación, ¿no? Yo me acuerdo en el caso de Dani Alves, que se escuchaba mucho de, bueno, él estaba bueno, era futbolista, tenía dinero, él no necesitaba violar, ¿no? Aquí hay dos problemas muy gordos en esta frase. Una, presuponer que alguien necesita violar, ¿sí? Y por otro lado, decir, si él puede ligar y puede tener a la tía que quiera, lo digo así, porque los discursos mediáticos eran así, ¿por qué viola? Porque hay un placer en el sometimiento de la otra. De hecho, muchos violadores son hombres con una vida sexual activa en relaciones sexuales consentidas, Por lo cual es súper importante para mí esta idea. Otra de las ideas que también trabajamos es cómo los espacios de ocio son espacios donde muchas mujeres se muestran como sujetas deseantes, ¿no? Son espacios además muy asociados al ejercicio de la sexualidad. Y no resulta tolerable en una sociedad que relega la sexualidad femenina al tabú, al silencio o la pasividad, que una mujer se exprese sexualmente o se muestre como sujeto activo de placer. Y aquí viene otra penalización. Mira cómo iba vestida. ¿Sí? El primero, mira cómo ibas de ciega, de drogada, de borracha. El segundo, ¿por qué ibas sola? ¿Por qué no ibas acompañada? ¿Por qué no me mandaste la ubicación en directo? ¿Por qué no me mandaste un WhatsApp cuando llegaste a tu casa? ¿No? Como que hay una serie de exigencias a las mujeres cuando ocupamos el espacio de ocio que ponen el peso de la prevención en nosotras, ¿no? Y la última, pues mira cómo ibas vestida, que es algo que hemos escuchado a lo largo de los tiempos y que incluso se ha manifestado en sentencias judiciales, ¿no? Bueno, es que llevabas una falda muy corta o es que llevabas un pantalón muy cerrado y eso era imposible de quitar. En fin, hemos escuchado auténticas barbaridades, pero que siguen permeando muchas de las sentencias, aunque tengamos una legislación mucho más avanzada en la materia, ¿no? Y esto lo hacemos todo desde, bueno, pues desde perspectiva de género, por supuesto, desde una perspectiva de defensa de derechos, sobre todo la defensa del derecho a la libertad sexual, y desde un paradigma de reducción de riesgos y prevención, con una apuesta clara de desplazar el foco de la sustancia, del espacio de ocio y de la juventud como factores de riesgo, porque ninguna de estas tres dimensiones son factores de riesgo, y ponerlo en la estructura social de desequivalencia de género. Y también una clara apuesta de desplazar el foco del comportamiento de las agredidas al comportamiento de los agresores y todos los cómplices que van sosteniendo y sujetando las violencias sexuales, ¿no? ¿Pasa? Vale. En 2013 hicimos un diagnóstico, que es lo que os iba a presentar y a contaros algunas conclusiones, sobre informaciones mediáticas en torno a las violencias sexuales, el uso de drogas y la sumisión química.
¿Sí? Cuando hablamos de sumisión química, os presento unos datos. Estos son del Hospital Clínic, son de 2023, no están actualizados, no los hemos conseguido, pero van en la línea de lo que está diciendo el Instituto Nacional de Toxicología. El Hospital Clínico de Barcelona es un hospital referente en la atención de urgencia y seguimiento de violencias sexuales. Estoy hablando de violencias que llegan al ámbito hospitalario, que para nada representan la totalidad de las violencias sexuales. ¿Sí? El Hospital Clínic nos decía que de los casos de violencia sexual atendidos, un tercio, un poco menos de un tercio, un 29%, eran casos de violencia sexual con presencia de drogas. ¿Sí? De este porcentaje, solamente un 17% se trata de una intoxicación proactiva. Os explico. Según el Consejo de Europa, la sumisión química tiene dos tipos. La sumisión química oportunista, cuando un agresor te introduce alguna sustancia tóxica para disminuir o anular la capacidad de ponerte a un contacto sexual no deseado, y la sumisión química oportunista, también llamada vulnerabilidad química, que es cuando el agresor aprovecha la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien tiene las capacidades de reacción y de expresar consentimiento mermadas por el consumo de alcohol u otras drogas. ¿Vale? Estas violencias sexuales se estima que son entre un 83, el segundo tipo, cuando consumes voluntariamente y hay un aprovechamiento de esa capacidad de expresar consentimiento, estamos rondando entre el 80 y el 90% de las situaciones. ¿Vale? Sí, María, ¿me pones...? Vale, os he hecho una pequeña gráfica, o sea, de todas las agresiones sexuales que llegan a ámbito hospitalario, la partecita azul son las agresiones sexuales con presencia de drogas, y cuando sacamos este triangulito azul, el rosita es de tipología proactiva. Entonces decimos, ostras, pues estamos todo el rato, yo no paro de escuchar discursos no solo mediáticos, sino también sociales de están drogando a las chavalas, ¿no? está aumentando. ¿Por qué estamos poniendo el foco en una tipología de violencia que es tan poco común? La violencia sexual es sistémica, sistemática y hiperpresente. Para nada voy a negar eso, de hecho es un proyecto que trabaja en abordarla, pero estamos poniendo el foco ahí por diferentes razones y estamos perpetuando mitos relacionados con las violencias sexuales que no nos están permitiendo identificar la realidad y la cotidianidad de la violencia. Hago un poco de spoiler. El agresor desconocido, el que es cruel, salvaje, malvado, que te introduce una droga en la bebida. Sí, o sea, estamos poniendo la violencia sexual fuera, en el desconocido, en la sustancia, en el callejón oscuro, cuando el 80% de las agresiones sexuales denunciadas son en el espacio doméstico y un 60% por parte de personas conocidas. O al revés, siempre me equivoco con esto. No, un 80% por parte de personas conocidas, del entorno próximo de las víctimas, y un 60% del espacio doméstico, ¿no? De hecho, María, si me pones la siguiente diapositiva, aquí, esto es de una infografía que hizo La Vanguardia en base a un estudio que se llama Desmontando mitos acerca de la agresión sexual, un estudio de casos sobre la Audiencia Provincial de Madrid. Es de Madrid, pero los datos son extrapolables a otras violencias. Lo que pasa es que esta infografía me parecía como muy clara y por eso la he puesto, ¿no? La mayoría de los agresores, como dice aquí, son conocidos, en un 80%, de los cuales el 17,4% son parejas o exparejas. La mayoría de las agresiones, un 60%, se producen en viviendas. Una abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y una abrumadora de agresores son hombres. Y el uso de drogas y de armas y violencia extremas en las agresiones sexuales es minoritario. En la tercera no se ve muy bien, pero bueno, perdón, yo os lo explico. Las agresiones se cometen tanto de día como de noche, ¿sí? En un 50% estamos poniendo el foco en la noche, estamos poniendo el foco en el ocio, en la juventud, y las agresiones se están dando de día por parte de parejas y de otras personas conocidas, ¿no? Por lo cual, ostras, ¿a dónde estamos mirando y cómo estamos conceptualizando las violencias, ¿no? El último no sale, pero bueno, son un montón de cuadritos de todas las violencias sexuales que suceden. Abajo hay unos cuadritos rosas que son las violencias denunciadas y las del punto rojo son las condenadas. Se están denunciando entre un 8 y un 10% de las violencias sexuales, nos lo están diciendo todas las encuestas de victimización de ámbito español y de ámbito europeo. Y se están condenando el 50% de esas violencias que se denuncian. Es decir, se acaba en sentencia condenatoria de aproximadamente un 4-5% de las violencias sexuales que ocurren de manera cotidiana y cada día debido a la estructura de género, ¿no? En esta noticia, que es de Ana Requena en el diario.es, ¿no? Se habla de las agresiones o bajo sumisión química, o las agresiones grupales o bajo sumisión química, como los nuevos relatos de terror sexual para las mujeres. ¿Sí? Y os leo una cita de Nerea Barjola, de la autora que os he nombrado antes,
Ella dice, se está mostrando una parte de la violencia sexual, una que escandaliza y que la sociedad rechaza, pero que en realidad evita que se haga un análisis político y feminista de la violencia. Esta sociedad que se escandaliza permite la existencia de múltiples violencias sexuales cotidianas. Poner el foco en estas agresiones parchea un problema social que no es otro que el de la violencia machista. Suelen ser tratadas además desde el morbo y se centran en detalles que tienden a responsabilizar a la víctima y que afianzan la divulgación del terror sexual, ¿no? Y estas declaraciones de Nerea, nosotras en nuestros datos y nuestro análisis las vemos totalmente, ¿no? Nos escandalizamos ante una violencia, o sea, esta cosa de una mujer aparece drogada en una discoteca, no hablamos de la cantidad de violencias, por ejemplo, a criaturas dentro del ámbito doméstico en la infancia, no hay noticias todo el rato ocupando los periódicos, porque atacar a la familia nuclear es atacar el corazón del patriarcado y aquí no jugamos mucho más, preferimos poner la violencia fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, que hago muchos talleres, cuando estoy en Barcelona, siempre me dicen, cuando hago talleres en la ciudad, en la capital, bueno, eso pasa en los pueblos que están como más atrasados, ¿no? También como una cosa ahí de pueblofobia, no sé, ¿no? Pero como concebir lo rural como algo inferiorizado, ¿no? Pero cuando estoy en los pueblos me dicen, no, aquí no pasa, aquí nos conocemos todos, como si eso garantizara algo, ¿no? Otra vez la violencia, el violador ¿no? Como el de Múltiple en Pamplona o en Magalufa en Mallorca, el que viola a guiris, o sea, como que tenemos ese imaginario, ¿no? No, aquí no conocemos todos, aquí no pasa. Eso pasa en Barcelona en los festivales grandes, en el Primavera Sound, ¿no? Cuando trabajo con gente joven te dicen, no, pero eso era antes, eso ya no pasa. Cuando trabajo con gente adulta, pues esos son los jóvenes que están fatal. Y el joven nunca está en nuestro entorno, ¿no? Tendemos a situar la violencia fuera de la norma social para quedarnos cómodas y tranquilas como sociedad y no identificarla en todo nuestro entorno. Y si la mayoría, eso lo dice Virginia Despentes, si la mayoría de mis amigas ha sufrido algún tipo, por no decir todas, algún tipo de violencia sexual, igual muchos de mis amigos la han ejercido, ¿no? Porque igual las cuentas no salen, ¿no? Y tendemos a invisibilizar al agresor, que es una de las cosas que nos pasan en las noticias de violencia sexual. Voy a ir ya con los problemas que hemos detectado. No estamos hablando solo de medios, hablamos de discursos sociales, que los medios por un lado como que beben de la sociedad para generar esos discursos y expulsan el mensaje como muy exagerado. Sí, pero son discursos sociales que hemos analizado a través de este análisis mediático, ¿no? Detectamos 4 bloques de problemas. Un bloque relacionado con cómo conceptualizan las violencias sexuales, otro con las informaciones sobre drogas, otro con los lugares donde se está poniendo el foco y otro bloque de problemas con las propuestas preventivas que se están haciendo o a las cuales se están dando eco desde los medios, ¿no? El primer bloque, os voy a poner ejemplos de prensa, ¿eh? Se concibe la violencia sexual como un suceso puntual o excepcional. La lógica de la excepcionalidad está súper presente en los casos de violencia sexual, ¿no? Como es una cosa que pasa, es un suceso y no se suele enmarcar en la estructura que lo propicia, ¿no? También se ve como un fenómeno espectacular. Tendemos a dar voz a esas violencias que nos generan como mucho más rechazo, ¿no? Esa punta del iceberg de una violación con sumisión química, con fuerza física, de una manera como muy cruenta, ¿no? Alimentando también el morbo, el amarillismo y alejando el análisis de la cotidianidad de las víctimas, ¿no? Hay mucha confusión entre sexo y violencia. En los medios de comunicación se habla mucho de relaciones sexuales, cuando no estamos hablando de relaciones sexuales, ni siquiera de relaciones sexuales no consentidas, estamos hablando de violencia sexual, ¿no? Os animo a no decir relaciones sexuales no consentidas porque estamos vaciando de contenido la violencia, ¿no? Los agresores están continuamente ausentes del relato, están muy invisibilizados. Se violó, se mató, se asesinó, la mujer hallada muerta, y es como, ostras, ¿no? Igual el titular no es una mujer hallada muerta, sino un hombre asesinado a una mujer, ¿no? Ponerle el foco donde está tocando. Se están monstruizando continuamente a los agresores, se presentan como seres abyectos y cuando tienen poder son generalmente justificados y victimizados. A las víctimas se las muestra siempre culpabilizadas y, como también apuntaba Patricia antes, se está construyendo continuamente la buena víctima, que al final vemos que no existe. Ponemos el foco en las agresiones con sumisión química proactiva porque parece que una mujer que ha sido drogada contra su voluntad es menos culpable de sufrir una agresión que una mujer que ha decidido consumir sustancias y ha recibido violencia. Sí, nos resulta también más cómodo como sociedad imaginar a una víctima inerte, sin capacidad de agencia y que no ha hecho nada para merecerlo. Pero también, como hemos visto con el caso Pelicó, y mira que la mujer tenía una mujer mayor, blanca, de clase media, que no lo iba buscando, que no salía de fiesta. Quiero decir, cumplía todas las normas sociales de una buena mujer y de raza, de clase social, era francesa.
¿no? Y también eso ha hecho que como sociedad le hayamos creído y le hayamos apoyado mucho más. Yo me pregunto muchas veces qué hubiera pasado si Giselle Pericot hubiera sido una mujer racializada con un problema de adicciones que vive en calle y que ejerce la prostitución. No sé yo cómo habríamos reaccionado socialmente, ¿no? O sea, que todo el apoyo a Giselle Pericot, ¿eh? Pero aún así, ella dijo que en el juicio se sentía juzgada, se sentía que la agresora era ella, sintió que pesó un gran juicio social, por lo cual esa división entre buena y mala víctima, aunque está operando para jerarquizar la calidad de víctima, parece, o sea, hemos llegado a la conclusión de que no existe la buena víctima porque siempre vamos a encontrar el resquicio para culpabilizar a las mujeres. En el caso de Giselle Pericot, no es posible que no te hayas dado cuenta. Cuando hay pruebas gráficas, quiero decir, tenía todo para recibir un apoyo y una condena social a lo que le ha pasado y aún así se encontró con esa resistencia, ¿no? Bueno, voy a poner ya los ejemplos. Ahí, lo está poniendo María. Espera, voy para atrás. María, por fin. Vale. 6 meses de prisión por mantener relaciones sexuales con una amiga ebria que no las consintió. Hola, ¿qué tal? Vale. La discoteca donde se violó a una joven, pertenece a una gran empresa de restauración en Valencia. Esta noticia que viene, sumisión sexual, química o el peligro de la burundanga. Bueno, aparte de la imagen, que son como seres así, ¿no? La burundanga, otra vez, hay un montón de mitos en torno a la escopolamina y la anulación de la voluntad. La escopolamina es la burundanga, que te soplan en la cara, hay un montón de mitos en ese sentido. Pero en esta noticia se dice, el rumano de mal aspecto y deseos lascivos. Aquí muchísimos problemas. Otra vez estamos poniendo a un agresor como una cosa puntual. El rumano, señalar su nacionalidad en un contexto racista como en el que vivimos, solo perpetúa una lógica racista de concepción de las violencias. De mal aspecto, bueno, aquí ya no sé cómo llamar esto, higienismos, no sé. Y deseos lascivos, de nuevo ubicar la violencia sexual en el deseo. Un deseo además que está fuera de la norma, lascivo. Es como... Y la otra es el caso del enano maligno. O sea, otra vez, el enano maligno. O sea, también atribuir el ejercicio de violencia sexual a la malignidad y no al privilegio y al poder, ¿no? Y bueno, el último, Alves, una estrella con su propia liga en prisión. ¿Sí? O sea, ahora es una estrella que tiene una liga en la cárcel, ¿no? En la siguiente vemos la culpabilización de las agredidas, ¿no? La menor violada en grupo pasaba a San Juan con unas amigas y se emborrachó. Un detalle que no nos aporta nada de información a la noticia, pero que tenemos que apuntar para ahí dejar claro que, bueno, igual era una chavala un poco borrachuza, ¿no? La siguiente, la policía, está en catalán, la traduzco. La policía cree que la chica presuntamente violada en Razmataz había bebido alcohol y fumado marihuana y por eso los sospechosos se habrían aprovechado. Sí, otra vez, no se aprovechan porque ella consume y no se aprovechan porque es una mujer, ¿no? En ese contexto. La joven de Bilbao violada por 6 hombres había quedado con uno de ellos. La información que nos aporta es absolutamente nula, ¿no? Pero nos está dejando caer que, bueno, ella al final fue un poco responsable por haber quedado con un desconocido, ¿no? Bueno, esta fue uno de los peores reportajes que hubo cuando la violación múltiple de Pamplona, ¿no? La vida normal de la chica, juzgando el comportamiento de las mujeres. Las mujeres podemos transitar de muchísimas maneras la violencia sexual y eso no quita que haya sido violencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un trabajador o una trabajadora puede asumir perfectamente que quiere currar 12 horas al día, pero eso no deja de ser explotación laboral. Eso es sistémico, ¿sí? O sea, entendemos, ¿no?, la analogía. Tú puedes tener una vivencia muy poco traumática de una violencia sexual, aunque generalmente tiene un impacto muy grave en la salud de las mujeres, y eso no niega que la violencia haya sido violencia, ¿no? Bueno, pasa al siguiente, María. En usos de drogas vemos que eso, la tipología de la sustancia se pone siempre la burundanga, el GHB, cuando está demostrado que la sustancia, sin duda, más prevalente en violencia sexual con uso de drogas es el alcohol, ¿sí? Y también seguida de las benzodiazepinas. Muchas veces las sustancias que se encuentran, ¿no?, son benzodiazepinas consumidas voluntariamente o no por las mujeres. Sobre el modus operandi, estamos todo el rato hablando de sumisión química como si fuera que alguien te está echando algo en la bebida y no como que alguien se está, pues eso, aprovechando de una situación de mayor vulnerabilidad. Y se están dando informaciones no contrastadas de la frecuencia. Están aumentando. Este fenómeno no se está codificando, no aparece en los atestados policiales, no aparece en el Instituto de Medicina Legal y Forense. No sabemos si está aumentando cuando además antes no se le estaba prestando atención. No podemos establecer comparativa, no tenemos datos. Y esta es la realidad, ¿no? Por lo cual tampoco puedo decir ni que está aumentando ni que está disminuyendo. Es verdad que hay un discurso social mucho más extendido, pero creo que hay que problematizarlo, ¿no?
Y por último, también sobre el estado de la víctima. Necesitamos imaginarnos, como decía, a cuerpos dóciles, a víctimas sin agencia, ¿no? Cuando una mujer está, y muchas de ellas están en estado de euforia, ¿no? Con consumo, por ejemplo, de éxtasis o de GHB de manera voluntaria, por ejemplo, ¿no? Por lo cual, bueno, problematizar también esta representación. Bueno, la primera noticia, solo me quiero parar en esta, porque ya me queda, ya tengo que acabar. La tercera víctima de la burundanga en Galicia, una joven despierta sin ropa interior dentro de un coche. Vamos a ver, aquí hay muchos problemas, pero la tercera víctima de la burundanga, ¿os imagináis que os roban a punta de navaja? ¿No? La burundanga sería la intoxicación, ¿no? De esta proactiva a la víctima, sería el modus operandi, ¿no? Imaginaos que hay un robo a punta de navaja y nos dicen la tercera víctima de la navaja. Es que ni siquiera del robo, o sea, no se habla ni siquiera de violencia sexual, ¿no? El término sumisión química se ha comido el término de violencia sexual. Nosotras hablamos siempre de violencia sexual con presencia de drogas para dar cabida a todas las múltiples casuísticas que hay, porque cuando hablamos de sumisión química, que además es un modus operandi para ejercer diferentes delitos, robos, allanamientos de morada, ¿no? Pero se ha comido la violencia sexual y estamos poniendo el foco en el modus operandi y en la sustancia, y no en la propia violencia ni en el carácter generalizado de la misma, ¿no? Bueno, paso a la siguiente. Estamos poniendo el foco en el espacio público y en el espacio afectivo, generando alarma social. Estamos poniendo el foco en la juventud desde una mirada súper adultista. Es que los jóvenes están fatal y digo, pues yo voy al instituto y veo a unas chavalas con 16 años que tienen una capacidad de identificar las violencias, de problematizarlas, de denunciarlas, que ya hubiera querido yo, ¿no? Es cierto que hay un repunte de discursos de ultraderecha que están otra vez naturalizando las violencias sexuales, que normalmente, mayoritariamente los chicos están adhiriendo a pensamientos y a corrientes políticas que parecían superadas. Hay un problemón ahí, pero estamos poniendo el foco en la juventud como si nosotras, además, no solo cuando salíamos de fiesta cuando éramos más jóvenes o las que seguimos saliendo, sino como si no estuviéramos rodeadas de violencia sexual en otros contextos también, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos poniendo el foco en las sustancias, también apuntalando las políticas de drogas hegemónicas que son penalizadoras, culpabilizadoras y que lo que están haciendo es someter otra vez a la sustancia en el ámbito del oscurantismo y del tabú. Y estamos poniendo el foco en el comportamiento de las mujeres, ¿no? En esta noticia, que es tremenda, el lado oscuro del verano. Más agresiones sexuales y más sumisión química. Este dibujito tiene un sol en la cabeza. Parece que es el verano el que está violando, ¿vale? Sale como una figura de un hombre corpulento, como si la violencia sexual tuviera que ver con la fuerza física, ¿sí? Otra vez esencializando, ¿no? Con la testosterona. Se está poniendo el foco en la época del año, se está poniendo el foco en el modus operandi, se está poniendo el foco en la juventud sin perspectiva de género, en las agredidas, ¿no? Los expertos alertan, no pierdas de vista tu bebida. ¿Quién es el experto? Yo estoy harta de ver que cuando hablamos de violencia de género en general, las expertas somos nosotras, y cuando sale sumisión química te viene el señor epidemiólogo que no tiene perspectiva de género a explicarte la violencia. Es continuo. Cuando hablamos de drogas sale un señor psiquiatra, la mayoría de las veces, a explicarte la violencia sexual. Y de jope. O sea, que puede un señor psiquiatra explicar la violencia sexual, pero si está formado en perspectiva de género, y generalmente nos estamos poniendo el foco ahí, ¿no? Bueno, el agresor como monstruo, el falocentrismo, un pene con forma de serpiente, cuando hay muchas violencias sexuales que no están implicando penetración, cómo estamos dibujando las violencias sexuales y cómo eso tiene un efecto disuasorio de la identificación y la denuncia de las mismas, ¿no? Bueno, por último, los problemas con las estrategias preventivas. Vigila tu vaso cuando estás en una fiesta, se reparten 1000 tapavasos, existe un esmalte capaz de detectar droga en tu bebida, este kit te ayuda a saber si te han puesto algo en la bebida, el brazalete. Ayuntamientos, universidades están distribuyendo kits de detección de sustancias y tapavasos. Y aquí hay un problema enorme. Estamos poniendo el foco, nosotros estamos como muy en contra de los tapavasos, porque la sustancia además mayoritaria de ejercicio de violencia es el alcohol, es decir, la sustancia ya está dentro de la copa y no hay que reducir, ¿no? Que también lo ha dicho Patricia, consumo para reducir violencia, hay que trabajar desde perspectiva de género y además estamos responsabilizando a las mujeres de nuevo a protegerse. Es una norma más, ya no es no vayas sola, mándame la ubicación, no te muevas esta minifalda, no vayas por esta calle, no vayas con desconocidos, tapa tu copa, o sea, basta de poner el peso de la prevención en nosotras, ¿no? En ese sentido hemos hecho algunos recursos
como el Tapar la copa no tapa la violencia, es un vídeo que os recomiendo, una guía para informar sobre violencias sexuales con presencia de drogas, que aunque está hecha para medios de comunicación os puede servir si queréis hacer alguna campaña, porque hablamos de algunos mitos y de algunas maneras de nombrar la realidad que no perpetúen todo este relato. Hemos hecho también una campaña tachando titulares, mira, ahí está justo el que os he presentado, y explicando qué está mal en esos titulares y ofreciendo alternativas, que esto está más dirigido sí a medios de comunicación, pero puede interesar. Y el último material que hicimos el año pasado es todo aquello que habíamos aprendido del caso Pelicó sobre la violencia sexual, el uso de drogas, los espacios domésticos y la sumisión química, ¿no? Bueno, voy a parar aquí. Tenía algunas ideas, ¿no? Orientar la mirada al consentimiento y no hacia el consumo o a otros hechos, promover la libertad sexual, de consumo, de movimiento, hagamos lo que hagamos, nos emborrachemos, liguemos, habitemos determinados espacios, nunca seremos culpables ni responsables de la violencia. Diferenciar el miedo del terror sexual, esto sí me parece como importante. El miedo es una estrategia que nos protege, que nos avisa de posibles peligros. Podemos tener miedo y tenemos que desarrollar estrategias para manejar ese miedo, pero una cosa es el miedo que sentimos y que es algo bueno. Quiero decir que está muy bien que digamos aquí hay un peligro y lo estamos identificando y no, yo no voy a ir por la calle, no me pasan cosas. Pero una cosa es el miedo y tener estrategias de gestión, de organización comunitaria, de autodefensa, y otra cosa es el inmovilismo del terror sexual. Es el, ya no voy a salir de fiesta que me van a pinchar. El verano de 2022 fue demoledor. Las chavalas, no, es que me van a pinchar, me quedo en mi casa. Ostras, qué relatos de otra vez relegar a las mujeres al espacio doméstico y disciplinamiento de sus cuerpos estamos promoviendo con el pinchazo, están pinchando a las chavalas, ¿no? Está habiendo violencia sexual, que ha habido siempre, igual ahora hay métodos diferentes, ¿no? Y por último, pues quería acabar con esta imagen, que me parece fundamental esta idea. La violación tiene que ver con la violencia. No tiene que ver con el sexo, es un asunto de poder, porque si te golpearan con una pala no lo llamarían jardinería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, súper interesante todo lo que nos has contado. Ahí me ha resonado mucho, o muchas cosas, ¿no? Pero me quedaría con esto de que el consumo de drogas en ellos es atenuante y en ellas es agravante, ¿no? Me parece importante. Bueno, y pasamos ahora a la segunda ponente, Ana Macías. Ana Macías es psicóloga, especialista en drogodependencias y en asesoramiento y orientación familiar. También está especializada en terapia MDR y tiene mucha formación en igualdad y violencia de género. Ana es directora de programas de Fundación Aldaba Proyecto Hombre de Valladolid y miembro del equipo de dirección. Está vinculada al ámbito de las adicciones desde 1999, desde entonces casi nos conocemos, ¿verdad? Y inició su trabajo en intervención directa con personas con trastorno por consumo de sustancias y sus familias. Y luego ha ido dedicándose más a lo mejor al asesoramiento, al diseño, formación, supervisión y evaluación de programas de prevención, asistencia y tratamiento. Participa en congresos, en comisiones nacionales, en mesas de trabajo, con especial énfasis en los últimos años en la perspectiva de género, como eje transversal en la prevención y tratamiento de adicciones. Por otra parte, es formadora en la red de adicciones de la Junta de Castilla y León, y bueno, pues es un pilar súper importante en el ayuntamiento, ¿no? Con ella siempre hemos trabajado, ha sido la coordinadora de los programas de prevención que llevamos a cabo y bueno, pues muy agradecidas a ella. Pues bueno, pues buenos días y muchas gracias. O sea, lo primero, dar las gracias al ayuntamiento. La verdad que estoy como en casa porque estamos en familia. Y también a la Fundación Salud y Comunidad, al Proyecto Malva, gracias, ha sido súper fácil coordinarnos, María, no sé, ahí, contigo y bueno, pues gracias por contar conmigo. Yo la verdad es que estoy aprendiendo un montón y sí que es verdad que en mis últimos años, y aquí tengo a mis compañeras también que las doy mucho la lata, estamos avanzando en el tema de perspectiva de género, pero claro, después de oír hablar a Patricia, pues yo no sé qué voy a contaros, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos como 15 años detrás, pero bueno, os voy a contar en qué momento estamos ahora, que no por eso deja de ser ilusionante y una necesidad también, ¿vale? Bueno, cuando me llamó María,
Lo que os voy a presentar es un protocolo que elaboramos en el 2021, ¿vale?, con la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, para abordar la violencia sexual en mujeres con trastorno por consumo de sustancias. ¿Vale? Entonces, mi presentación gira en torno a este tema. Pero bueno, he de deciros que me resulta difícil, sin hacer un poquito de encuadre, porque, claro, yo llevo 20 y muchos años trabajando en proyecto hombre, ¿vale? Entonces me resulta muy difícil empezar a hablar del protocolo sin hacer un poquito de encuadre. ¿Por qué estoy yo aquí? Bueno, en nombre un poco de la entidad de Fundación Aldaba, Proyecto Hombre, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito de los antecedentes y del contexto, de las actuaciones y programas, y luego ya directamente voy a hablar del protocolo, que cuando lo he estado revisando, pues ya sabéis que la vida va muy deprisa y realmente necesitaría una buena revisión. Pero bueno, vale. ¿Cuál es el origen de por qué yo estoy aquí o por qué en Fundación Aldaba Proyecto Hombre estamos preocupados y ocupados en el tema de la perspectiva de género? Pues cosas que ya han salido y que han hablado, que empezó a hablar Marta en la primera mesa, que siguió hablando Patricia y que seguimos en ello, ¿vale? O sea, sí que nosotros, no sé cómo sería en el 2010 o por ahí, empezamos, bueno, pues después de leer, participar en foros, cursos, jornadas, por eso son tan interesantes estas jornadas y por eso estamos aquí. Bueno, pues nos dimos cuenta que había que hacer algo, ¿no? Nosotros tenemos un programa pequeño aquí en Valladolid de tratamiento y también tenemos muy desarrollada el área de prevención. Pero, a ver, es verdad, y aquí me vais a dar la razón, que los recursos pues están muy ordenados y giran mucho los recursos de tratamiento en torno a los hombres. O sea, tanto vemos barreras estructurales como sociales y bueno, ¿en qué podemos, o en qué sabemos, o en qué notamos que los dispositivos de tratamiento están diseñados por y para los hombres? Con escasa presencia femenina, pero, a ver, hay aquí compañeros y compañeras del ámbito de las adicciones, hablando sobre todo en los espacios residenciales. Yo, después de 27 años, he estado en todos los tratamientos y en todo el ámbito de la prevención. Entonces, tenemos como muchos ejemplos que nos hicieron ponernos un poco las pilas y poner en orden, aunque esto es un camino y es un camino difícil, y ya me gustaría a mí hablar como habláis vosotras, nosotros todavía no estamos ahí, pero bueno, estamos en el camino, de que sí que veíamos que estaban las comunidades terapéuticas en este caso muy orientadas y que elegieran los hombres, tanto en cosas tan sencillas como en el privilegio de no cuidar, es decir, ellos entran y les importa muy poco si los hijos están fuera con la madre o no están con quien estén. Todo el tema del modelo basado en el control, ¿vale?, que es un modelo que tiene mucho que ver también con esos estereotipos de género. En la imposibilidad también de las mujeres de atender un poco las necesidades de las mujeres en las actividades deportivas. No sé, aquí me podríais ayudar, si queréis alguno o alguna de las compañeros y compañeras que trabajan en comunidad terapéutica. Veo a Almudena, a Víctor, qué ejemplos os llaman la atención de por qué las comunidades terapéuticas están tan orientadas Almudena no quiere hablar, a los hombres. Y bueno, yo realmente cuando yo doy clase a veces me da un poco vergüenza, ¿vale?, reconocer algunas de las intervenciones que hemos realizado y cómo siempre el foco y la mirada estaba penalizando a las mujeres y cómo muchas veces desde las propias intervenciones, y aquí hablo ya del enfoque de la deficiencia en la atención, las volvíamos a poner en una situación tremenda y, yo qué sé, pues situaciones de mujeres que a través de una intervención en comunidad las volvíamos a poner en la calle en un foco brutal de riesgo y perpetuando todo el problema con el que ellas ya tenían. Entonces, por una parte, bueno, esto quedaría para una ponencia entera de ejemplos, pero que es lo mismo nos lo tenemos que plantear porque yo creo que es necesario, sobre todo en la gente que no estáis tan familiarizadas con el ámbito de las adicciones. Luego también nos encontramos, y esto os comentaré, que pues ya lo habéis dicho, que las mujeres pues bueno, tienen una doble penalización. Yo ya no diría doble, ya doble queda corto. Y bueno, pues lógicamente no estábamos trabajando bien porque iban pocas y las pocas que iban no se quedaban. Y luego también Proyecto Hombre tenía unas connotaciones muy específicas en las que a veces es difícil hasta que las propias mujeres se acercaran a pedir apoyo. Por otra parte, también el enfoque que afortunadamente hemos girado y ahora tenemos un enfoque distinto y más diagnóstico, estaba muy centrado en la sustancia, cuando hemos visto que los malestares
por los que transitan las mujeres realmente no tienen que ver con la sustancia. La sustancia es una respuesta a todo lo que las está pasando, pero no realmente el foco del problema. Y por otra parte, pues bueno, volvíamos a reproducir en los equipos, pues realmente la formación de perspectiva de género va lenta, y aunque algunas de las personas estamos un poquito más avanzadas, que aún nos queda mucho, pues sí que los equipos son muy desiguales. Con lo cual es harto difícil a la hora de diseñar intervenciones, acompañar. Bueno, pues todo esto motivó que empezáramos a movernos y a meternos de una manera más directa en todo el tema de la perspectiva de género. ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria? Yo digo que hemos empezado 15 años después, con lo cual llevamos ahí el retraso. Bueno, lo primero en lo que participamos fue en el 2010 en un estudio que no sé si recordáis, que de la mano del Comisionado Regional para la Droga, que hablaba de las mujeres, de las necesidades de las mujeres, que está genial porque nos hicieron parte tanto a las propias mujeres en tratamiento como a los y las profesionales. Entonces, bueno, esa fue un poco como nuestro hito para empezar a cambiar. Luego tuvimos la oportunidad, la ocasión y la suerte de trabajar en el modelo de violencia cero de la Junta de Castilla y León, porque, como habéis comentado antes, el hecho de una mujer drogodependiente dentro de la red de mujer víctima de violencia de género era un elemento perturbador y complejo, donde no había respuestas adecuadas y muchas de nuestras mujeres pues, se quedaban fuera. Entonces, poder compartir mesas de trabajo y aportar nuestra visión y nuestra mirada en este tema fue súper interesante, y gracias a eso estoy yo ahora, que es de lo que os voy a hablar. Vale, luego en el 2018 abrimos nuestro programa Frida, ¿vale? Entonces decidimos empezar a hacer grupos de terapia no mixtos, que ya habéis hablado también antes, por eso muchas de las cosas os tengo que mencionar, porque ya las habéis comentado, ¿vale? A través un poco también de contenidos de terapia feminista, pues por lo que hemos dicho, o sea, era incapaz manejar las situaciones que traían las mujeres en una intervención mixta. Entonces, esto nos obligó a revisar, a mejorar, y es verdad que vamos, no solamente porque lo diga la evidencia, sino porque lo decimos los que estamos en la corta, que también a veces no tenemos tanta capacidad de investigar, que ya nos gustaría, pero sí de contar nuestra experiencia, que los resultados son mucho mejores y que nuestras mujeres avanzan mucho mejor. Entonces, desde ahí, pues bueno, el programa Frida fue una experiencia que publicó en una de las buenas prácticas la RIOZ, que es una red iberoamericana, y bueno, que también nos animó y nos impulsó a seguir avanzando. Ahora también actualmente estamos participando en el CEDOA, que es un consejo español de drogas y adicciones que tiene el Plan Nacional sobre Drogas, y que también forma parte de Maripaz, en nombre de la asociación, que es la directora, y que bueno, pues también estamos aprendiendo mucho porque seguimos trabajando con todo el tema de adicciones, perspectiva de género. Por otro lado, y curiosamente, empezamos en el 2013 a trabajar con hombres también con delitos por temas de violencia de género, o sea, la otra cara de la moneda. Es un gustazo, porque la capacidad de influencia que tenemos con la formación, pues yo creo que son intervenciones oportunistas súper interesantes que nos hacen también incorporar la perspectiva de género con estos hombres. Entonces, llevamos bastantes años trabajando con el PRIAMA, bueno, primero fue PRIAMA Regenerar, que son programas de medidas alternativas a entrar en prisión para hombres condenados por delitos de violencia de género, con todo lo que eso también a las profesionales, y miro ahí a mis compañeras que están trabajando con las mujeres, las condiciona y a veces pues trabajar también estos malestares como profesionales e enfrentarnos a estas situaciones nos generan también cierta inestabilidad, pero bueno, ahí avanzamos. Y por otra parte, también desde hace como 5 años o así, estamos trabajando el tema de la corresponsabilidad de manera muy potente con hombres. Hemos llegado a trabajar con 2.000 hombres de las prisiones de Castilla y León, desde un enfoque no tanto de las nuevas masculinidades, sino más desde el tema de los privilegios. Y bueno, pues ahí seguimos avanzando. Y ya por último, y enlazo con lo que os voy a presentar ahora, en el 2021 la Dirección General de la Mujer nos planteó abrir un dispositivo específico que lo llamamos EAD, que es un dispositivo, un servicio especializado de atención dual para trabajar con mujeres con problemas víctimas de violencia de género, que entraban por el circuito que ahora os voy a explicar, de fundamentalmente centros de emergencia, y además también tenían un trastorno por consumo de sustancias,
Pero bueno, aquí trabajamos mucho y el centro está orientado a mujeres no drogodependientes con adicción, que no me gusta esa palabra, con adicción, sino con trastorno por consumo de sustancias leve moderado. ¿Vale? Bien. Bueno, este dispositivo que estamos constantemente en revisión y que es nuestro Ariadna de Castilla y León, es un dispositivo regional que lleva, ya os he dicho que lo pilotamos en el 2021 y que seguimos en línea de mejora. Hace poco ha salido un nuevo protocolo, ahora en enero, modificando algunos aspectos que habíamos visto que más que ser facilitadores eran barreras y trabas. Y bueno, pues es un dispositivo conjunto que une adicciones, ¿vale? Comisionado Regional para la Droga y Consejería de Familia, Área de Mujer y Dirección General de la Mujer. Y hay una intersección. Entonces, en ese afán de hacer intervenciones integrales, porque es lo adecuado, es la apuesta, pues se abrió este dispositivo. Entonces, bueno, está en un entorno urbano, es un dispositivo regional. Las mujeres ahora pueden llegar por dos vías, tanto por los centros de emergencia y pisos de acogida, como también pueden llegar por la red de adicciones. Y bueno, lo que hacemos fundamentalmente antes de que entren, valoramos la situación de víctima de violencia de género y se valora también el grado de severidad del consumo, por lo que hemos comentado antes, porque no todas las mujeres con las que trabajamos, o sea, a veces es verdad que utilizamos este genérico, pero a mí tampoco me gusta hablar de las mujeres que tienen problemas con las drogas porque hay tantas casuísticas y tanta variedad como tantas mujeres, ¿vale? Entonces, meterlas a todas en el mismo escenario, en el mismo saco, es muy reduccionista y a veces también complica mucho tanto el trabajo como la coordinación y demás. Bueno, este espacio es un espacio residencial y algunas de las cosas que os voy a contar del protocolo de violencia sexual tiene mucho que ver con cómo trabajamos en ese espacio, ¿vale? Siempre en línea y en mirada de revisión y mejora. Entonces, bueno, en el año 2021 empezamos a trabajar con este protocolo. Es verdad que este protocolo no está relacionado, o voy a hacer una matización, ¿vale?, con los centros de intervención en crisis. En Castilla y León están aquí las compañeras de Adabas, Sofía, no sé si… que sí que en cada provincia de Castilla y León hay un centro de intervención en crisis, sobre todo para situaciones pues que las mujeres han pasado por situaciones de violencia sexual, llaman y una intervención inmediata y demás. El protocolo no tiene que ver tanto con ese dispositivo, que es súper importante y necesario. Este dispositivo realmente lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo del tiempo es que tiene que ver mucho más con las violencias implícitas. Es muy raro que haya una derivación específica porque una mujer que tiene un trastorno por consumo de sustancias haya ido a un dispositivo porque ha sufrido una violencia sexual. Ojalá no fuera así, pero no lo es. Estas situaciones están silenciadas y, bueno, no sé si las cifras son exactas, pero si las mujeres que sufren violencia sexual, no sé si un 60%, que lo mismo vosotros que estáis más, lo comunica, y un 40% no, de estas mujeres de las que yo os hablo, serían el 40% que lo tienen silenciado y que de alguna manera está muy implícito en su historia de vida y bueno, pues es un tema bastante complejo. Entonces, el protocolo va desde ahí, no desde una intervención oportunista en un momento concreto y demás. Bueno, lógicamente no tengo que comentaros nada de esto porque es el marco legislativo que tenemos y que es verdad que en Castilla y León desde el año 2010 o incluso antes se planteó que la violencia sexual había que dar la respuesta, igual que las otras violencias, y siempre se ha tenido en cuenta hacerlo de manera integral, coordinado y dando respuesta a todos estos problemas. Me acabo de dar cuenta que no estoy diciendo nada. Yo estoy haciendo así todo el rato, miro Ya, tu pantalla yo y a lo dices, mío y no estoy pues, así. pues, No, pues pues gracias. va perfecto, sí. Fenomenal. Te apoyo mutuo. Bueno, el protocolo lo tenéis aquí. Yo no puedo extenderme a contaros todo específicamente y si lo he tenido un papel aunque está en PDF. Si lo queréis, pues lógicamente está a disposición. ¿Vale? ¿Está online? Sí. Vale. Pero bueno, es un protocolo de la Junta de Castilla y León que nos lo ha cedido precisamente para estar hoy aquí, aunque lo elaboramos nosotros. Nada, pues lo que hemos hecho es un recorrido y la parte donde yo me voy a centrar para no ser muy intensa y muy pesada
Fundamentalmente son en los criterios de evidencia y en cómo se plantea el marco de la intervención, ¿vale? Entonces, este protocolo está destinado a mujeres adultas víctimas de agresión sexual con trastorno por consumo de sustancias, ¿vale? Y que tienen que venir derivadas por una u otra red. No vienen por iniciativa propia y si vienen, pues hacemos lo que sea para derivarlas. Entonces, bueno, empezamos a hacer una revisión de la evidencia porque creo que nos interesa saber un poco qué es lo que vosotros ya conoceréis, qué es lo que nos encontramos y qué es lo que hay. Y cuando empezamos a hacer la revisión, pues nos dimos cuenta un poco de cuál podría ser el perfil de nuestras mujeres, que realmente no está muy alejado de la realidad con la que trabajamos. Bueno, pues mujeres que tienen muy poco apoyo social, muy pocas redes, que suelen venir solas, ¿vale? Que entran por un circuito y otra, pero en una situación de poco apoyo y poco acompañamiento, ¿vale? Que es verdad que, bueno, a veces tienen dependencia o trastorno por consumo de sustancias leve o moderado, pero también hay una relación muy patológica con la pareja, muy tóxica, porque las parejas suelen ser parejas también muy consumidoras, muchas de ellas se han iniciado en el consumo con ellos, muchas de ellas rompen la relación afortunadamente y se disminuye sustancialmente las problemáticas del consumo, que lógicamente en ellas cruzan, porque bueno, en todos nos cruzan todos los estereotipos, sesgos de género y tienen unas vivencias tremendas, y que también lo que vemos es que cuando llegan, que ojalá llegaran antes, que han empezado más tarde a consumir, pero bueno, pues ese efecto telescopio, que tienen muchos problemas y como que ha avanzado la problemática de manera muy rápida. Vale, bueno, esto no sé si lo leéis. La siguiente. Y luego, bueno, lo que hicimos es una revisión y, lógicamente, pues un poco lo que ya habéis comentado. Revisando distintos estudios e investigaciones, vemos que el 80% de las mujeres, según algunos estudios, han sufrido algún tipo de violencia, ¿vale?, de las mujeres drogodependientes. Luego también vemos que un porcentaje altísimo, como 3 de cada 4, han sufrido violencias de género en la infancia, ¿vale?, o sea, fundamentalmente sexuales. Y tanto los compañeros de la UNAD como en el Observatorio de Proyecto Hombre, pues vemos que, bueno, que pues más o menos un tercio de las mujeres con las que trabajamos en nuestros dispositivos, que ahí ya sí que es verdad que el peso del consumo es importante, pues un tercio han tenido problemas de violencia sexual, ¿vale? Y de violencia de género, bueno, yo incluso creo que estos datos no dicen todo lo que nos encontramos, ¿vale? Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud también nos comenta que, bueno, también nos dice que las mujeres que tienen problemas con las drogas, pues que tienen entre 2 y 5 veces más posibilidades de tener violencia por parte de sus parejas, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que vemos que, bueno, todos y todas los que estamos aquí sabemos que la violencia es estructural, pero como que sí que hay factores que influyen, y en este caso el consumo de drogas y el hecho de ser mujer, pues el tema de la violencia pues penaliza muchísimo y ahí se agrava muchísimo, y lógicamente son las más afectadas en este tema. Entonces, bien justificado está el trabajo que tenemos que hacer con ellas. Vale, entonces, bueno, teniendo un poco el mapa de qué perfil nos llega, el mapa de un poco de la incidencia, las prevalencias que tenemos en estos temas, luego también lo que hicimos es una revisión importante de cómo teníamos que trabajar con estas mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, probablemente diga cosas que ya han salido y que nos va a reforzar y que de alguna manera tenemos que seguir avanzando en esta dirección. Una gama única de servicios, es decir, que haya un centro que esté todo centrado para no revictimizar a estas mujeres y que vayan haciendo peregrinaje por distintos servicios y dispositivos. Hay cosas que lo mismo parecen como raras o lejanas, pero que no lo están tanto. ¿Vale? Entonces, bueno, incorporar el modelo biopsicosocial, hacer una intervención integral y, por supuesto, bueno, porque del modelo también tendríamos mucho que hablar, tanto a nivel biológico como psicológico como social. La invisibilidad, lo biológico, pues los tratamientos están testados en hombres, los cuestionarios con perspectiva de género son pocos y, bueno, y la intervención ya os he dicho que generalmente es muy androcéntrica. Bueno, lo que se plantea es que tuviésemos una gama de servicios única donde diéramos respuesta a las mujeres en su globalidad, ¿vale? Muy importante el espacio de acogida,
porque fundamentalmente lo que ha salido ya antes, no dejo de decir lo que ha salido antes, bueno, pues que generalmente no podemos trabajar con estas mujeres si no generamos un espacio de seguridad. Por eso es tan importante toda la intervención no mixta, porque en la medida que interfiere con espacios donde hay, pues donde están los hombres, pues yo creo que el espacio de seguridad se merma, o no lo creo, se merma y resulta muchísimo más complicado. ¿Vale? Entonces, para poder avanzar necesitamos un entorno seguro, confidencial, accesible y una información muy clara y adaptada. Por otra parte, los tratamientos, como hemos hablado antes, no mixtos y bueno, lógicamente no confrontativos y de alguna manera generando, pues sabemos que las mujeres cuando llegan están emocionalmente muy tocadas, pues lógicamente aquí pues, utilizar estrategias más motivacionales, más de acompañamiento, favoreciendo la ventilación emocional y movilizando todo lo que tienen. Luego, lógicamente, a la hora de hacer la valoración, tener en cuenta no solo la agresión o no solo el consumo, que os he dicho que los tratamientos estaban como muy orientados siempre a las drogas y en este momento, o a otras adicciones, hacer hueco y hacer un diagnóstico más integral. Bueno, la atención temprana, ya me gustaría a mí que vinieran las mujeres pronto y que pudiéramos evitar que el estrés postraumático con el que vienen estos trastornos tan importantes fueran más reducidos, pero este tema no lo estamos consiguiendo en el ámbito de las adicciones, así cuando hablamos ya con mujeres que tienen un largo recorrido de consumo. Y luego a nivel de intervención terapéutica, trabajar mucho la entrevista motivacional, ¿vale? Tener muy en cuenta en qué fase están para poderlas acompañar desde ahí. La validación de los malestares, pues cómo no, es que cómo no van a estar así, con toda la historia y la maleta que nos traen. Lo que os he dicho al principio, mucha seguridad emocional y espacios seguros antes de empezar a hablar y abordar tema de trauma. Nuestras mujeres, muchas de ellas tienen trastornos de trauma muy complejos, ¿vale? Y es muy habitual el tema de la disociación, también tenerlo muy presente. Y bueno, y la intervención desde el trauma es fundamental. No perder de vista el tema del embarazo y la maternidad, que lógicamente es uno de los motores del cambio. El dispositivo que nosotros tenemos, el servicio integral, pueden venir también con personas dependientes a cargo, tanto con hijos, hijas, como con personas mayores también. Y bueno, lógicamente también, si somos un espacio de vínculo, de seguridad, pues a la hora de avanzar en el tratamiento, de generar esos espacios ya más normalizados, grupos de apoyo, pues no perder la pista, no tener ese mensaje que teníamos nosotros mucho antes en la intervención, de que los tratamientos eran muy finalistas, sino favorecer estos espacios de encuentro, de grupo, de seguridad, de sororidad entre las propias mujeres. Luego hablaremos un poquito de los tratamientos grupales, para que si no conseguimos que tengan espacios sociales protectores, que al menos sigan vinculados a nuestro espacio. Entonces, desde este modelo nos planteamos, y desde esta revisión, pues incorporar el trabajo que hacemos con nuestras mujeres. Bueno, aquí hemos entresacado los objetivos del protocolo, no están ordenados, lógicamente, y bueno, pues además de favorecer la adherencia, porque si no, no podríamos trabajar con ellas, la implicación, promover el espacio seguro, siempre libre de juicios y basado en el reconocimiento de sus derechos. También lo que vamos a hacer es acompañarlas en un proceso de autonomía personal, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues fundamentalmente, yo esto lo desordeno, ¿vale? Aunque tenéis ahí, no sé si se ven un poco mal, quizás está un poco pequeño. Lo primero, pues desde mi experiencia y opinión, ¡ay, 5 minutos, Dios mío, me he enrollado tanto! Es fortalecer los recursos personales. No podemos empezar a trabajar trauma si no trabajamos los entretejidos que dicen en algunas corrientes traumáticas. Hay que empoderar, hay que dar habilidades y recursos a las mujeres para poder avanzar en el tema del trauma. Vale, por otra parte, todo el tema de la identidad y la culpa, o sea, pues desmitificar esos sesgos con los que vienen y trabajar desde el modelo más
incorporando la perspectiva de género. Por otra parte, también abordamos el tema de los consumos, pero en este dispositivo en el que trabajamos, donde tenemos el protocolo, lo fundamental es la protección de la mujer, no el consumo. Nosotros no penalizamos los consumos porque es una mirada completamente diferente. O sea, lo que queremos es que las mujeres, lo fundamental es la seguridad y su integridad. Entonces, y porque también somos conscientes de lo que hemos dicho, de que es un mecanismo de afrontación al malestar y que por eso tenemos que trabajar mucho los recursos y las habilidades para que sean capaces de afrontar después todas las situaciones traumáticas y poder trabajar con ellas desde una nueva resignificación y ver un poco cómo avanzan en su vida, pero tenemos que tener en cuenta que el consumo y el trauma están muy relacionados, el consumo de drogas. Entonces, si no hemos hecho un buen trabajo previo, pues cuando abordemos el tema del trauma, el consumo va a seguir estando. Entonces, bueno, pues tener esa mirada desde ahí. Y trabajar también desde el punto de vista de la inserción. Hacemos una apuesta muy importante por el tema de la inserción, porque para que una mujer sea autónoma, tiene que ser autónoma económicamente y estar de alguna manera integrada. Bueno, como me queda poquito tiempo, lo que después os planteaba era cómo viene en el protocolo diseñado el plan de intervención. El plan de intervención tiene cuatro fases. La primera, que es la recepción y la acogida. La segunda, la valoración del diagnóstico, también cruzando todo el tema de la valoración de la agresión sexual y de la parte de trauma. El desarrollo del plan de intervención, siempre el plan de intervención es un plan negociado y trabajado con ellas. No es nuestro plan, es su plan. Y luego cómo hacemos la evaluación y seguimiento desde esta mirada de no perder el vínculo y de también generar espacios que las ayuden a ellas a seguir funcionando fuera. Bueno, en el ámbito de la recepción y la acogida, quizá, bueno, pues ya lo hemos hablado antes, poner el foco sobre todo en no desculpabilizar y en validarla, ¿vale? Porque ya el hecho de haber dado este paso y de estar en el sitio donde está, pues es un logro para poder seguir trabajando con ella. La segunda fase de valoración, diagnóstico y diseño del PIT, pues aquí lo que hacemos, y despacio, y cuando podemos, es hacer un análisis específico y nos ayudamos de determinados instrumentos de screening como el BTQ o bueno, también todo el tema que os he comentado antes de la disociación y también la funcionalidad del consumo, que nos parece fundamental para ver qué peso tiene, qué está cubriendo o supliendo para poder acompañar. Y por otra parte también, como ya os he dicho, desde la negociación. Por último, bueno, no por último, luego la tercera fase, la fase gorda, que es la fase de intervención. Esto lo solemos hacer a lo largo de un año más o menos y bueno, a nivel individual nos enfocamos más en toda la parte de trauma y a nivel grupal pues trabajamos mucho con tu libro de prevención de recaídas, ¿vale? Y entonces incorporamos contenidos muy específicos que tienen que ver pues con la sexualidad, la relación con el cuerpo, las relaciones personales, todo el tema de estereotipos, y eso lo hacemos más en grupos donde tratamos también de generar un clima de apoyo y de solidaridad, como he comentado antes. Y luego también la intervención, bueno, pongo sociofamiliar, compleja, porque la mayoría de las mujeres, ya os he dicho que no cuentan con muchos apoyos, pero sí que trabajamos mucho todo el tema del apoyo con los menores, las menores, y el acompañamiento en la parte de la marentalidad, por decirlo de alguna manera. Y para finalizar, pues resumidamente, que aquí lo tenéis todo explicadísimo, pues bueno, pues vamos haciendo una evaluación de proceso y de resultados. Luego las personas, cuando cumplen alta, pues seguimos con ellas trabajando en la fase de seguimiento y sobre todo, por lo que intentamos es eso, que no perder el vínculo y también acompañarlas hasta donde ellas quieren. No hemos trabajado todavía con demasiadas mujeres. Cojo, por lo que hemos dicho antes, es un recurso especializado, pero ya nos gustaría que tuviéramos muchas más mujeres. No le tendremos ni mucho menos lleno. Pero sí que es verdad que estoy orgullosa porque los resultados, a pesar de que algunas de las mujeres no acaban el tratamiento, son muy positivos porque yo lo que valoro sobre todo es que el vínculo se mantiene
Y cuando tienes esa capacidad de vínculo, pues siempre vas a tener esa capacidad de influencia o de apoyo o de también esperar sus ritmos y sus tiempos, que no son siempre los que nos gustaría. Y nada, muchas gracias. Para acabar, he puesto una frase de una de las mujeres que pasó por el recurso y que el día del alta, pues bueno, nos comentó esta frase que nos pareció bonita y significativa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Qué interesante y cuánto trabajo hay detrás de todo lo que nos has contado, madre mía. Quizás me quedaría un poquito así, pues que el enfoque, ¿no?, en la intervención no tiene tanto que ver a lo mejor con la sustancia, ¿no?, sino con todo lo que hay debajo, ¿no?, y ese vínculo que hay que establecer con estas chicas, ¿no? Me parece súper interesante. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya completa esta mesa de experiencias Olga Torrano, que es licenciada en Psicología con itinerario clínico. Ha desarrollado su trayectoria profesional desde 2010 en el ámbito de la atención a familias y a la salud infantojuvenil, ejerciendo en servicios como el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz y el Centro de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital Sant Joan de Déu. Actualmente forma parte de la estrategia Barnahus, creo que se pronuncia así, Ana. Barnahus. Barnahus, vale. Vinculada a la atención integral en casos de violencia sexual infantil. Su experiencia se orienta especialmente en el abordaje terapéutico y en la intervención especializada con la infancia y adolescencia en contextos de vulnerabilidad y salud mental. Adelante, Ana. Gracias. Bueno, quería agradecer a la organización por permitirme estar hoy aquí. Para mí es un lujo poder compartir con todos vosotros vuestra experiencia. Vengo yo a nutrirme más que a explicar. Y cuando recibí como la tarea, ¿no?, de poder estar hoy aquí, me planteaba qué era lo que realmente os podía resultar más nutritivo a todos vosotros, ¿no? Si armar una presentación muy teórica donde hablase sobre la violencia sexual infantil o traeros algo como mucho más vivencial, más asistencial, que al final es donde realmente yo hago mi función, ¿no?, principalmente, que es desde la intervención. Así que decidí que el ratito que compartiera con vosotros iba a estar centrado en una intervención y os traigo un caso que hemos trabajado pues desde el principio y que actualmente sigue en activo dentro del servicio. Tan activo que hay novedades de esta semana que no están plasmadas en la presentación. Voy a intentar ser breve en cuanto a todo lo que os quiero contar, porque me gustaría mucho que dejáramos un ratito al final para poder trabajar conjuntamente el caso, ¿no?, y que me dijerais qué os genera, ¿no?, la intervención que hemos hecho, qué dudas podéis tener, cómo lo hubierais abordado desde vuestra perspectiva, porque creo que es donde realmente podemos nutrirnos todos, ¿no? Bueno, un poco las compañeras, Patricia, todo el mundo me ha dado un montón de información que yo me voy a llevar y de inputs y que voy a intentar aplicar en mi práctica clínica diaria. Porque a pesar de que formamos parte de estrategias que están como muy sensibilizadas, ¿no?, con toda la cuestión de género, hoy me he dado cuenta lo muchísimo que aún me falta por aprender. Y creo que estas jornadas son realmente maravillosas por eso, ¿no? Porque a pesar de que todos, ¿no?, somos como especialistas en todo esto, cuando compartimos nos damos cuenta de lo mucho que nos queda por hacer. Así que bueno, teniendo esta mirada inicial, empiezo. La presentación la he titulado el riesgo de reescribir la historia de la violencia a la enfermedad. Antes de presentaros el caso que os traigo, quería que pensáramos sobre cómo recibimos, en mi caso, ¿no?, porque yo trabajo en un dispositivo de salud y yo hablo de pacientes, ¿no?, si me permitís. ¿Cómo recibimos a los pacientes, ¿no? Miramos
el síntoma o miramos el trauma dentro del contexto de violencia que ha sufrido la persona que nos llega, ¿no? De ahí un poco pues, la reflexión que quería traer hoy, ¿no? Medicalización y sería como una sobremedicalización del trauma, y creo que en muchas ocasiones es por falta de especialización en lo que nos ocupa. Quiero empezar con una frase, ¿no? Que es: cuando medicalizamos el sufrimiento derivado del abuso, corremos el riesgo de transformar una historia de violencia en una historia de enfermedad del individuo. Y entonces, al hacerlo, desplazamos la responsabilidad del entorno, de un entorno social, ¿no? Estructural, como decían por aquí mis compañeras, a una cuestión patológica de enfermedad de una persona. Y ahí podemos como, yo creo que como que genera calma, ¿no? No, es que es este individuo que está enfermo, en vez de decir, no, es que a nivel social, a nivel estructural, tenemos un problema que debemos repensar y abordarlo desde otro lugar. Un poco para justificar esto y que no quede en una cuestión de opinión, ¿no? O de, bueno, es que esta chica se lo ha sacado ahora, o esta señora se lo ha sacado de la chistera, ¿no? Hay publicación científica, y cada vez más, por suerte, que empieza a echar datos, empieza a echar una mirada crítica sobre qué uso estamos haciendo de la medicalización, sobre todo en personas que han pasado, en chicos, en chicas, que han pasado por una historia de ASI, ¿no? A partir de ahora le voy a llamar ASI, que es abuso sexual infantil. Actualmente también se habla de violencia sexual infantil, pero bueno, como para resumir y para que sea más fácil, le voy a llamar ASI a estos episodios de violencia. Vemos en el primer estudio, si queréis las referencias específicas y tal, luego no sé si hay posibilidad de que a través del mail os pueda pasar bibliografía o lo que necesitéis, así que lo voy a mencionar como rápidamente. El primer estudio de Barnett, ¿no?, nos habla de una tendencia al sobretratamiento, a la sobremedicalización que hay sobre las personas que han sufrido ASI, ¿no? Realiza un análisis de estudio de psicofármacos en niños, niñas y adolescentes con sintomatología traumática. ¿Y qué concluye? Concluye que hay una tendencia a prescribir tratamientos farmacológicos de alto riesgo, especialmente en personas que han pasado por estas experiencias. Y esto es como algo a tener en cuenta, ¿no? Con esto no quiero satanizar el hecho de la medicalización, que cuando es necesaria es fundamental para poder trabajar sobre el trauma, ¿no? Pero sí que es como una cuestión a tener presente. La farmacología psiquiátrica no goza de muchísimos estudios sobre población infantojuvenil, con lo cual es como un dato extra a tener en cuenta antes de utilizar la farmacología como el primer recurso ante una situación de ASI y las consecuencias que esto tiene sobre las personas, ¿no?, los niños, las niñas y los adolescentes. Tenemos un segundo estudio de Radel, donde me parece muy interesante porque el estudio lo hace en población, en niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema de protección infantil estadounidense. Es decir, son niños que han sido, no sé si por aquí también llamáis desamparados, ¿no?, cuando hay una situación donde los niños no pueden ser cuidados por su familia, pues hay un desamparamiento, ¿no?, y van pues a centros para que puedan estar protegidos. Pues este estudio radica sobre población exclusivamente que está en una situación de desamparamiento, ¿no? ¿Y qué observa? Pues que precisamente esta población tiene muchísima más medicalización que los niños que están dentro de un entorno familiar. Luego hace un estudio, ¿no?, más concretamente, os lo detallo por aquí, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que más se utilizan?
Los estimulantes, que serían todos los fármacos que se emplean en niños que pueden estar niños y niñas, perdón, que están dentro de los trastornos más de conducta, ¿no? Pues un TDAH, pues que puede ser con hiperactividad, sin hiperactividad. Los antidepresivos y las benzodiazepinas, aquí también pondría yo esta coletilla, y que suelen estar más indicados en población femenina, y los antipsicóticos. Bueno, y por último, otro estudio que también me ha parecido como muy interesante traer, ¿no? Como para echar darle una vuelta a todo esto, es un estudio que recoge que la clínica de trastorno depresivo mayor en niños que están hospitalizados, es decir, tienen una clínica, tienen unos síntomas lo suficientemente graves como para estar dentro de una situación de ingreso. Son niños que reciben farmacología y hacen dos grupos, ¿no? Dentro de todos los niños que están dentro del estudio, están hospitalizados por un trastorno depresivo mayor y hacen dos grupos. Uno, el primer grupo, que ha sufrido una situación de ASI, y el otro grupo de niños y niñas que no han sufrido ASI, pero ambos grupos presentan sintomatología depresiva. ¿Qué se observa? Esto es como para darle una vuelta, que aquellos niños que están en el grupo que han sufrido la violencia sexual infantil responden peor al tratamiento antidepresivo, y los niños y niñas que están en el grupo con síntomas compatibles con el trastorno depresivo mayor, pero no han sufrido situación de ASI, responden mucho mejor. Ergo, ¿qué pensamos? Ostras, a lo mejor dar farmacología cuando tenemos una estructura del problema más traumático no es la solución. Es más barato y es más rápido, pero quizás hemos de pensar otras estrategias de intervención diferentes. Me parecen como tres estudios así como importantes dentro de lo que estamos hablando. Aquí os he puesto justo una gráfica, ¿no?, donde os explicaba un poco lo de ¿La tenemos? No, no me mira. Ahora, vale. Aquí es un poco lo que os he explicado ahora, ¿no? Esta resistencia al tratamiento cuando tenemos un origen traumático de los síntomas. Si nos quedamos centrados en la pura aparición del síntoma, nos estamos perdiendo el contexto donde aparece ese síntoma. Y es muy importante. Bien. Bueno, en la línea, ¿no?, de lo que estábamos diciendo, ¿qué pasa cuando yo biologizo el trauma, ¿no? Cuando biologizar el trauma en el sentido de yo me hago una lista de, vale, si tiene esto, esto y esto, doy este fármaco y aquí ya se acabó el problema y esta es la gran intervención. Eso es un riesgo. Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es reducir la historia de vida de esa persona, reducir el contexto traumático del síntoma, y estoy invisibilizando algo que es mucho más estructural, social y traumático. Con lo cual, hemos de empezar a abrir esa mirada, no ver toda la sintomatología como un evento del individuo, sino como algo mucho más complejo, donde hay aspectos pues, relacionales, sociales, psicológicos, donde esas personas que han pasado por esta situación de ASI les queda comprometida muchas veces una formación de identidad, una estructura de personalidad, una manera de relacionarse con el entorno disfuncional, ¿no? Y esto lo vamos a ver como de forma muy, muy ejemplificada en el caso que os traigo hoy. Bien, cuando hablamos del riesgo, ¿no?, de sobremedicalizar, de hacer un uso de esas drogas legales sobre personas que tienen eventos traumáticos de este calibre, podemos tener pues, dos modelos, ¿no? El modelo medicalizado, que es el del sobretratamiento,
Y quiero volver a repetir, ¿no?, que no quiero satanizar al fármaco, porque no es, ¿no? O sea, a veces es necesario y es fundamental, y muchas veces nosotros hacemos derivación al psiquiatra para que, por favor, empiece a dar tratamiento farmacológico para poder trabajar a nivel terapéutico. Pero no podemos únicamente centrarnos en eso, ¿no? Porque cuando caemos en este modelo de sobremedicalización, pasamos de preguntarnos cuál es el trastorno que tiene este niño, ¿no? Tú haces la derivación y, bueno, el trastorno, ojo, miremos desde un paradigma de enfoque informado en el trauma, ¿no?, que es un tipo de intervención, en qué le ha ocurrido y cómo lo está expresando, ¿no? Desde el síntoma sí, pero cómo lo está expresando. Dejamos de ver al individuo y a toda la parte esta más biológica, y ponemos el foco en el contexto de la persona, del niño, de la niña, del adolescente, en las relaciones que ha establecido y que va a establecer y en su historia de vida. Dejamos de interpretar el síntoma como la patología y empezamos a trabajar el síntoma como algo que en un momento concreto de su vida ha sido adaptativo para sobrevivir dentro de un contexto de abuso. Y dejamos de poner en el centro de la intervención todo lo que son la farmacología para empezar a intervenir desde aspectos de seguridad, ¿no? Lo que comentaba pues Ana, ¿no? Es tan importante dar esa seguridad, ese contexto de aquí sí y aquí no hay juicio, aquí lo que hay es voluntad de ayuda y psicoterapia totalmente especializada. Entonces, cuando hablábamos un poco de estos síntomas, ¿no?, que pueden aparecer cuando tenemos delante a una persona que ha pasado pues, y que ha tenido que transitar una situación de abuso y de trauma tan intenso, podemos ver algunos síntomas que suelen repetirse, ¿eh? No siempre, no quiero hablar de una generalización absoluta porque al final cada individuo manifiesta de una forma concreta el malestar, ¿no? Pero sí que hay algunos síntomas que aparecen pues, de forma recurrente cuando abordamos, ¿no?, estas situaciones. Si lo abordamos como algo patológico que debemos como superar, ¿no? Venga, va, ¿qué puedo conseguir? ¿No? Tenemos un paciente, una paciente delante y decimos, va, está disociado o tiene trastorno de conducta. Vamos a hacer un plan para que este trastorno de conducta disminuya. Bueno, sí, al final queremos que esto pase, ¿no?, para que pueda tener una vida adaptativa y funcional, pero lo primero no es que disminuya, ¿no? Lo primero es, vamos a ver qué ha pasado, porque en su lugar, en su momento y en su contexto particular, todo esto estaba jugando a su favor, ¿no? La hipervigilancia, la disociación, trastornos de agresividad, ¿no?, mecanismos que en un contexto dado, si no hubieran estado, probablemente la persona estaría mucho peor de lo que está, ¿no? Y es importante que podamos empezar a abrir esa mirada, ¿no?, como voy repitiendo, porque al final te das cuenta, ¿no?, a pesar de que estás todo el día como intentando, bueno, pues actualizarte y poder hacer un abordaje lo más pues, favorable posible para la persona que tienes delante, al final que dices, ostras, es que acabas cayendo en aquello que estás diciendo que no hemos de caer, ¿no?, que es el síntoma, ¿no? No miremos solo el síntoma, veamos en qué contexto se está dando y qué función adaptativa ha cumplido para esa persona en un momento concreto de su vida. Con lo cual, creo que es importante que podamos pasar... No, una para atrás. Sí. Aquí. Que podamos pasar de ese enfoque, ¿no?, sobre el síntoma y sobre la mentalidad de patología y pasemos a un enfoque como que le llaman enfoque informado en el trauma, pero bueno, también hay otras técnicas, ¿no? Ana seguro que nos puede hablar un montón de MDR, que también puede ayudar un montón cuando tenemos situaciones de trauma. Y al final hay 6 pilares fundamentales en la intervención cuando tenemos a alguien con una vivencia de este calibre delante, ¿no? Y es la humildad, con lo cual ha de haber una adaptación cultural, histórica y de género sobre la persona que tenemos delante, el empoderamiento, poder devolverle esa sensación de control
sobre las propias decisiones, que tú también lo decías, ¿no, Ana? Cuando hacemos el plan, no es nuestro plan, es el de ellas. Pues es que es justamente eso, ¿no? O sea, después de pasar una situación de violencia sexual, en el caso que os traigo yo, ¿no? Podría ser violencia de todo tipo, hay un sentimiento de qué pequeñita que soy, de qué poco poder tengo, de yo me merezco esto, porque claro, yo en algún momento habré hecho esto, habré hecho lo otro. Hay todos unos sentimientos de culpa alrededor que, por mucho que verbalmente te puedan decir, no, yo puedo, no sé qué, al final en los actos observas que se ha filtrado ese sentimiento de yo no puedo hacer algo, ¿no? Con lo cual, el poder devolver esa percepción, esa autopercepción de yo sí puedo empezar a hacer cosas distintas es muy importante y es muy sanador. La colaboración, con lo cual es un trabajo que vivo y en diálogo continuo entre la persona que está como terapeuta, como profesional y la persona que está en un proceso de recuperación. La seguridad, ofrecer un entorno pues que pueda ser predecible, que no hayan juicios, ¿no? Porque al final un juicio también es una amenaza. Transparencia, que pueda ser como sujeto de lo que está sucediendo y no solo un sujeto pasivo. Y para mí es como muy importante hacer, en la medida de lo posible y en momentos más avanzados quizás de la terapia, un apoyo entre personas que han sucedido, a las que le han sucedido situaciones similares, ¿no? Porque uno desde detrás de la mesa no es lo mismo que cuando pones en diálogo a personas que han transitado por caminos similares, ¿no? Con lo cual, vamos a poner el foco en las intervenciones psicosociales, en lo psicoterapéutico, en la intervención familiar, en la intervención de servicios sociales, en toda la red de profesionales que pueden estar alrededor del individuo y que al final el abordaje farmacológico, el tratamiento de la pastilla, si me permitís que lo diga de esta forma, que sea una pata más de toda esta estructura que está alrededor de poder colaborar en que pues se transite esta situación de la forma más beneficiosa posible para la persona. Y una vez que hemos hablado de todos estos aspectos, ¿no? de forma quizás como pincelada, pero yo creo que estas pinceladas nos van a ayudar a poder reconocer todo lo que hemos hablado teóricamente en el caso que os traigo hoy, ¿no? Como os decía, es una chica que actualmente sigue acudiendo al servicio y ahora os hablo un poco rescato lo que decía Mercedes, ¿no? Olga está en la Barnahus. Bueno, ahora rescato lo de la Barnahus, os explico un poco qué es la Barnahus y entramos en el caso. Yo actualmente, yo trabajaba en Cataluña lo que hablamos el CESMIG, no sé cómo le llamáis aquí, es el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. Así también CESMIG, vale, es que no, depende. CESMIG no, pero bueno, sí que con otras siglas, ¿no? Pero es como el servicio de salud mental, ¿no? Y entonces en Cataluña, y sé que en otras zonas de España, se está implementando un modelo que se llama Barnahus. Es un modelo que de alguna forma cogemos de Islandia. En Islandia se empezó a poner en marcha en el año 98, con lo cual nos llevan mucho tiempo de tiempo ganado, ¿no? O de práctica ya puesta en marcha. Y nosotros empezamos ahora, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Bueno, pues es una especie de espacio donde intentamos poner en funcionamiento diferentes departamentos dentro de un mismo lugar.
con la intencionalidad de revictimizar lo menos posible a las... Me avisan que tengo 5 minutos, voy a intentar ir muy rápido. Para revictimizar lo menos posible a los niños, niñas y adolescentes que llegan al recurso. Entonces, en el recurso tenemos todo lo que es el Departamento de Justicia, donde en las propias instalaciones se pueden hacer pruebas preconstituidas, es decir, que la persona allí relata la situación de abuso y eso queda como recogido y se puede utilizar a nivel judicial para que no tenga que volver a declarar en sede judicial la persona que ha sufrido esta situación. Hay trabajo social, hay psicólogos, psicólogos de salud, en este caso soy yo. Bueno, pues en este contexto tenemos a esta paciente, ¿no? Esta paciente... Con 5 minutos no sé si os voy a contar todo, voy a ir más rápido. Tenemos unos antecedentes de desarrollo, quiero decir que aquí hice una anamnesis y os presentaba un poco el caso. La mamá de esta chica pues tuvo un embarazo normotípico, sin datos especialmente relevantes. Su evolución de desarrollo está, os hago spoiler, está súper marcada por los episodios de violencia sexual infantil que ella sufre, ¿no? Nos habla, pues, por ejemplo, que hay un control de esfínteres adquirido a los 2 años, que madurativamente, pues bien, es cuando toca, pero tenemos un episodio regresivo a los 7. Y aquí os hago spoiler, a los 7 el presunto agresor, porque aún está en temas judiciales, el presunto agresor aquí perpetra la penetración, la primera penetración. Y aquí tenemos, ¡pam!, un episodio neurético. A los 3 años debuta un asma con una gravedad importante que requiere múltiples ingresos dentro de los recursos de salud. Veréis que el ASI empieza a los 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos quedamos solo en el síntoma? Bueno, entiendo que los profesionales que recibieron a una niña de 3 años, bueno, pues con un cuadro más de respiratorio, pues no se ponían a investigar el ASI, pero si abrimos la mirada, ¿no?, del síntoma, que no es solo el síntoma, empezamos a ver que hay una coherencia como muy, muy grande en su historia de vida a nivel de síntomas, ¿no?, que están relacionados con el contexto de abuso. Bueno, aquí os describía un poquito que a la edad de 14 años ella revela el ASI. Recordad que empezaba a los 3, ¿eh? ¿Por qué lo revela? Porque una prima suya también lo revela. ¿Quién es el presunto agresor? Es el marido de una tía. Y este presunto agresor ha abusado de todos los niños de la familia. En este contexto, la prima al final lo revela. La madre de la chica, más asustada por lo que está pasando, le empieza a preguntar qué ha pasado, y entonces ella lo revela. Si no, dice que no lo hubiera dicho nunca. En mayo del 2023 acude a urgencias por una sobreingesta medicamentosa. ¿Por qué? Porque ella ha revelado a final del 2022 la situación. No puede sostenerlo y hace este punto de crisis, ¿no? En este pico de estrés valoran que ha de haber un ingreso, ingresa en planta de psiquiatría por ideación autolítica activa con una estructura definida y bueno, hago más resumen, ahí pasamos, gracias. Vamos viendo que esto se va sosteniendo. La Barnahus abre en 2024, ¿no?, empieza a funcionar en 2024 y es cuando nosotros recibimos a la paciente, ¿no? Durante todo este tiempo, bueno, pues hay bastantes picos de malestar, crisis varias, hay un inicio de cefaleas agudas donde acaba acudiendo a un neurólogo y le pauta una farmacología compleja para manejar otro de los síntomas más que le están apareciendo.
Y al final, bueno, pues en julio del 2024 se hace esta intervención multidisciplinar, donde tiene visitas por trabajo social, el equipo técnico penal, la oficina de atención a la víctima, que la ayuda y la asesora en todo el proceso judicial que viene. ¿Y qué vemos? Pues que siguen habiendo picos de malestar profundo, crisis. ¿Por qué? Porque todo lo judicial le genera una angustia muy elevada porque no se resuelve, ¿no? Porque hay todo, vale, a nivel de intervención de salud, a nivel de todos los recursos, bien, tenemos esta mirada pues importante, necesaria, donde somos conscientes de lo que supone un evento traumático de este calibre, pero a nivel judicial las cosas no nos acompañan. Y quiero acabar un poco la reflexión diciendo que sí, que nosotros como personas que estamos alrededor de los chicos, las chicas que han sufrido esta situación, estamos trabajando en ello, nos queremos actualizar, estamos haciendo estas trubadas, estas jornadas para que esto funcione, pero y a nivel judicial, y a nivel social, y a nivel de estructura, quizás también estaría muy bien que los pudiéramos invitar para que vinieran. Y me gustaría acabar pues, con una reflexión, ¿no? Cambiemos el qué trastorno tiene este niño, por qué le ha ocurrido, este niño, esta niña, por qué le ha ocurrido y cómo lo está expresando. Y busquemos un poco el contexto para poder ayudar desde ahí, ¿no? Y bueno, solo quería agradeceros a todos vuestra asistencia y reiterar que estoy súper agradecida de poder estar aquí. No por lo que puedo aportar, sino por todo lo que me habéis aportado a mí, que es mucho, y me lo voy a llevar en mi maleta y me voy a comprar todos tus libros, Patricia, porque los voy a leer. Gracias. Muchísimas gracias, Olga. Si es doloroso la agresión sexual en una mujer, pues mucho más, me parece a mí, ¿no? En la infancia y la adolescencia. Qué duro, ¿no? Es terrible. Es terrible. Sí. Y muchas veces hay lo que hablabais, ¿no? De la violencia vicaria, ¿no? Hay una instrumentalización del menor para seguir dañando a la mujer, ¿no? Sí, sí, terrible. Pero bueno, yo creo que es importante también lo que nos has dicho, ¿no? De tratar el trauma dentro del contexto, ¿no? No quedarnos en el síntoma. Yo creo que es súper importante. Muchas gracias. Bueno, y ahora, pues, si os parece, tenemos un tiempo poquito para alguna pregunta que queráis formular a alguna de las ponentes. No sé qué puede ser. ¿Nadie se anima? Os hago yo una pregunta a vosotros. me he quedado con ganas. ¿Vosotros hacéis intervención? ¿Cuántos de vosotros hacéis intervención directa con víctimas de ASI? ¿Cómo lo vives, Patricia? ¿Cómo lo vivo? ¿En qué sentido? Personalmente, ya sabemos que esto es duro, ahí estamos desde lo profesional, ¿no? Lo que yo observaba, ¿no? En la práctica clínica, ¿lo observas? ¿Suele suceder? Sí, además que a mí me ha resultado totalmente brillante eso, el traer enfoques de trabajar todo el contexto de entorno, que había una frase además que no te ha dado tiempo a decirla, pero que dejamos intacto el entorno de riesgo y focalizamos mucho la intervención en el menor o la menor. Y esto es y además desde recursos muy precarizados, con poco personal, que además te sueltan a la criatura, que es la que tiene las conductas que el entorno entiende como disruptivas y con mucha impunidad por parte de los agresores. Dentro del propio entorno familiar, porque todo el entorno es bastante, pues de riesgo, ¿no? En este sentido, ¿no? Precisamente. Entonces, sí. Con mucha frustración. Y lo único es que, claro, yo intervengo ya con mujeres adultas. En el caso de infancia lo que pasa es eso, que es de forma tangencial, porque acompaño a equipos que están en ello. Y es complicado, pero sobre todo porque a nivel estructural no acompaña. No acompaña. Nada. Se empieza a oír mucho del cuidado informado, ¿no? Del trauma, pero no está extendido ni mucho menos.
Sí. Y yo no sé si tú también lo observarás, pero yo en muchas ocasiones, no siempre, pero cuando un niño o una niña revela una situación de abuso, que la gran mayoría están dentro del contexto intrafamiliar, Eso es. Sí. las propias madres y la estructura familiar intenta tapar eso. Sí, y no le da credibilidad a ese menor, ¿no? Es como, bueno, es muy fantasioso, es muy conflictivo, ¿no? Y es como, qué grave, ¿eh? O sea, yo esto desde la desequivalencia, que también hay otro eje de subordinación, ¿no? Adulta, persona adulta, infancia. Y entonces ahí aparece la culpa, aparece un entorno que precisamente de alguna forma responsabiliza o tapa que esto haya sucedido. Sí, totalmente. O sea, es brutal, sí. A mí es un tema que por eso te decía que en qué sentido decías que cómo lo estaba viviendo, porque con mucha frustración. Y luego, igual, los itinerarios de recuperación para hombres y mujeres son diferentes. Porque las mujeres abusadas en la infancia, niñas abusadas en la infancia, el proceso de recuperación, el problema es que se van a ver en patrones donde siguen recibiendo violencia, aparece la violencia de género. Los chicos, si son heterosexuales, empiezan a relacionarse desde otro lugar, no sé si me explico, que sí. Dejan de recibir violencia sexual. Y empieza. Pero otra cuestión es cómo ellos lo tengan integrado, cómo se hayan recuperado o no. Bueno, aparecen muchas cuestiones ahí también de perspectiva de género. Pero vamos, que sí. Yo una cosa que le he dicho que si no se animaba a nadie es que era por comentaros que, daros las gracias de verdad por la mesa que me ha parecido espectacular y llena de buenas prácticas. Que Ana, esto que estabas diciendo de no tengo nada que contar, has contado un montón de cosas, pero que me parece muy importante también eso, el tema de sistematizar la experiencia, ¿no? El ir generando evidencia a partir de la experiencia, que lo hacemos poco, que puede que no tengamos tiempo para investigar, pero hay muchos datos que salen de lo que se está haciendo. No sé si... Y es que lo hacemos poquito, el sistematizar experiencias y además aportarlo como la evidencia de que está ahí. De hecho, hay muchos estudios que se hacen desde lo académico que no están aterrizados para nada en la intervención y que además van reproduciendo sesgos, o sea, que está lleno. La investigación académica de eso, ¿no? Entonces, un poco por reforzar desde ahí. Y luego otra reflexión es que cuando Ana lo has dicho, lo de Pelicot, el tema de abusada, que era una mujer blanca, francesa, tal, que esto ha ayudado a creerla y tal, solamente poner de relieve que hay mujeres que están en situaciones de vulneración sexual brutal, de explotación de violencias, y que es que precisamente esto está interseccionando para que ni se las crea. No es que no se las crea, es que da igual que suceda. Mujeres que están en situación de sin hogar, pareja que cuando ya se están bajo efecto de sustancias las ponen tiradas en un colchón debajo de un puente y vienen otros señores, por llamarlos de alguna forma, a abusar de estas mujeres. La policía sabe que eso está sucediendo. O sea, que estamos hablando de unas violencias gravísimas en espacio público. Y da igual. En Marconi, mujeres arrojadas acuerdan prácticas sexuales a cambio de dinero para financiar consumo, no las pagan, las tiran del coche en marcha después de meterles una paliza o lo que sea, que esto sucede, o sea, es habitual, no es algo anecdótico. Da igual. Además, ellas lo vivencian como un robo, no lo vivencian como violencia sexual. Entonces, por eso decía que, enlazando con lo de trauma, es que claro que estamos hablando de unos niveles de violencia tan grandes que yo no sé, como profesionales también hay un poco una llamada de atención que tenemos que empezar a intervenir desde otro lugar, porque es que esperamos que vengan a citas, que vinculen con los servicios para acreditar su condición de víctima, que eso también pasa mucho. Que es que no tiene adherencia, no puedo acreditarla como víctima si no tiene adherencia. Hijo, ¿perdón? Porque, no, es que las ayudas las utiliza para consumir. Bueno, pues a lo mejor tiene que estar practicando 40 felaciones menos. No sé si me explico, reducción del daño, ¿no? La óptica de reducción del daño. Entonces, nada, que daros las gracias, que si no había ninguna pregunta, pues por que todas vuestras intervenciones a mí también me nutren y que me he llevado, ¿no? estas reflexiones. Cuando has dicho también lo de Pelicot, he pensado inmediatamente en estas otras mujeres, que es que ya, no es ya que no se las crea, es que se sabe que sucede y da igual. Y además yo escucho en estos casos como mucho... Te escucho la mitad porque aquí hay mucho eco y hay momentos que te he perdido, ¿vale? Por si repito alguna cosa, que es que estaba así concentrada, pero alguna cosita se me ha pasado. No, y además yo escucho ciertos discursos de... Jo, es que estoy muy obsesionadas con las violencias de género, incluso dentro de gente afín. Es que hay otros problemas más importantes. Aparte de la cosa de jerarquizar las problemáticas, que ya me parece un temazo que yo dinamitaría, ¿no? Esa cosa de qué es más importante, la vivienda, el trabajo...
jope, si estamos hablando de interseccionalidad, nos estamos llenando la boca, que me parece súper importante, pero realmente no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Que la situación de la vivienda está como está porque hay pues es la intersección entre capitalismo, patriarcado y tal. Entonces escucho dentro de cierto sector que muchas mujeres, es que a mí me llegan las mujeres y el problema es que no tienen casa, y el problema es que no tienen curro, y el problema es que no pueden mantener a sus hijos, y estáis muy obsesionadas con la violencia. Es decir, es que la violencia está tan absolutamente naturalizada que está genial dar agencia y ver qué priorizan o no, pero darle eso como un estatus de verdad, entendedme, ¿no? De decir, si yo soy una profesional que estoy especializada en violencia y sé que las violencias precisamente no se le está dando importancia porque no se están identificando, porque se están normalizando, porque están absolutamente pegadas al cuerpo, porque estamos continuamente inmersas en situaciones de violencia, pues claro que voy a decir, no tengo casa. Y quiero decir, la vivienda es un problema importantísimo, y más ahora mismo con la situación absolutamente salvaje de especulación, ¿no? O sea, sin negar otras problemáticas, se nos dice como excusa que estamos poniendo demasiado el dedo en la llaga en una problemática a la que ellas no le dan importancia. Bueno, si la sociedad no las está escuchando, no las está creyendo, las está culpabilizando, es muy difícil que ellas den importancia a algo que el propio conjunto social no está visibilizando, ¿no? Es que yo creo que muchas veces no se puede ni reconocer una situación de violencia. Está tan filtrada, ¿no? Y acaba siendo tan estructural que es como, no, esto, hasta que dices, vamos a repensar, ¿no? Vamos a ponerle nombre a lo que está pasando. Total. ¿Alguna pregunta más o ya está? Bueno, pues muchísimas gracias por asistir, por los asistentes, y muchas gracias a Fundación Salud y Comunidad por ofrecernos al Ayuntamiento participar y estar aquí con vosotras escuchando estas ponencias tan interesantes. Muchas gracias, de verdad.